Listo, buenas noches con todas. Estoy un poco nerviosa, no lo puedo negar, aunque ya nos hemos reunido el día martes. La verdad es que tener a Shonané pues en esta noche realmente es una bendición para todos los que hemos podido conectarnos. Como le comenté hace un ratito también, pues hemos iniciado siempre nuestro camino siguiendo mucho de su testimonio, de sus enseñanzas, ¿no? Y tenerla pues esta noche es de una gran bendición para toda la comunidad y aquellos también de otros países que se han podido conectar. Vamos a empezar haciendo una oración, ¿sí? Para poder estar siempre pues iluminados y guiados por nuestro Señor, por el Espíritu Santo en esta noche. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creemos firmemente que estás aquí, que nos ves, que nos oyes. Te amamos con profunda reverencia. Te pedimos perdón por todas nuestras faltas y te pedimos que nos ilumines en esta noche. Ilumina de manera especial la Shonané que tenemos aquí. Pone en su corazón, en sus pensamientos y en sus labios aquellos mensajes, aquellas palabras que quieres transmitirnos a todas las familias que estamos aquí presentes en esta noche. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por Rex mí. grabando. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Bienvenida, bienvenida, Sharané. Bueno, ya por acá ya hemos visto tu video. ¿Nos escucha? ¿No me escucha? A ver. ¿Se me escucha o no? ¿Qué me puede Hay decir? un audio activo, Anita. Ah, ya, ok. Vamos a ver qué. Vamos a silenciar. Ah, ya, sí, sí, ya, ok. Las ventanas del purgatorio. Ok, ya. Muy bien, listo. Bueno, como les contaba un poquito, hemos podido ver la entrevista de Shonané, por ahí ya con el grupo de Homeschool hemos podido comentar un poco sobre ella, sobre el taller último que pude también, estuve participando de manera virtual, el taller del año litúrgico que dio en México de manera presencial. Les pude compartir un poquito pues a la comunidad de todo el conocimiento y las cosas que habíamos aprendido. Y bueno, bienvenida, Shanané, bienvenida aquí, con mucho cariño, con nuestro corazón ahí abierto para ti. Estamos aquí toda la comunidad de Perú y también comunidad también de otros países que se han podido reunir hoy. Ay, muchas gracias, les agradezco tanto. Saben que esta es la primera oportunidad que tengo pues, de compartir con otras familias después de que me gradué. Yo digo que me gradué de Educar en Casa, así que estoy muy emocionada y pues les agradezco infinitamente la Ya. oportunidad de compartir lo que he aprendido, lo que Dios nos ha enseñado. Y como dice la Biblia, ¿verdad? No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria. Entonces, pues yo vengo como una mamá, como cualquiera de ustedes, ¿verdad? Que simplemente les lleva unos añitos de ventaja, pero con todo el deseo de platicarles qué me he encontrado en este camino, para animarlas y para decirles que vale la pena. O sea, yo la verdad no cambio por nada del mundo esto. Entonces, no sé cómo quieren que empecemos. Ustedes me van haciendo las preguntas y pues ya yo les voy contestando. Sí, bueno, sí, pues como ya les por ahí les estaba comentando, ya Shanané está graduada. Hasta el año pasado, ¿verdad, Shanané? Sí, el Has año hecho pasado ya me homeschool. gradué. Ahora Sí, sí ya hay más tranquilidad, estás más tranquila ya. Y con un sí. poco más de tiempo, ¿no? Porque la vida de verdad que de las familias homeschoolers siempre es a full, ¿no? Siempre Así estamos es. ahí con muchas cosas y muchas actividades. Bueno, si deseas puedes presentarte un poquito, por ahí hemos visto un poco de la entrevista, de repente un poco qué es lo que estudiaste, tu profesión, ¿no? O quizá, bueno, ya sabemos un poco de la trayectoria y de los años que tienes educando en casa, pero quizá una breve presentación para las que de repente recién te están conociendo. Sí, con mucho gusto. Bueno, pues yo soy mexicana. Mi esposo y yo nos casamos en el 96, 1996. Y yo estudié ingeniero en sistemas computacionales en el Tecnológico de Monterrey en México y luego tengo también una maestría en administración de sistemas de información, también del TEC de Monterrey. Y bueno, antes de casarme, exploré la vocación a la vida consagrada, y bueno, pues
ya de ir, ¿verdad? Descubrí que no era el camino que Dios tenía para mí y después, pues Dios me regaló un trabajo hermosísimo de consultor, fui consultora de negocios, fui también, di clases de ética en una preparatoria del TEC, también di clases en el TEC, dentro de la carrera de Ingeniería en Sistemas. Era una apasionada, la verdad es que siempre me ha gustado todo eso, pero ya ni mejor ni digo porque tengo más de 25 años que no estoy involucrada en nada de computación, digo, así como lo que hacía antes, ¿no? Pero desde que nos venimos a Estados Unidos, porque mi esposo se vino a estudiar el doctorado, fue en el año, en el 97, justo mi hijo mayor, José Miguel, tenía 3 meses cuando nació, él nació en México, pero nos fuimos al doctorado y ahí fue donde yo conocí sobre el homeschooling, ni idea tenía, porque yo lo que yo quería realmente era pues regresar a trabajar. O sea, todas mis amigas, o más bien compañeras de trabajo casadas que tenían hijos, pues ellas llevaban a sus hijos a la guardería y pues seguían trabajando. O sea, realmente tenía un trabajo muy, muy prometedor, me iba muy bien y pues ese era el plan que yo tenía hasta que llegué a Estados Unidos y vi lo que era el homeschooling, aprendí lo que era el homeschooling y ya de ahí pues me cambió la vida porque dije, no, esto es lo que yo quiero hacer. Entonces, digamos que más o menos ahí está, ¿no? Pues tenemos 4 hijos, José Miguel que tiene 26 y luego Shonanita que tiene 24 y luego Monse 21 y Eduardo 18. Entonces tenemos esos 4 hijos. Y pues, como les decía, terminé 24 años de educar en casa, este, por gracia de Dios y por ayuda de mi esposo, porque sin ellos dos, o sea, sin Dios y sin mi esposo, honestamente les digo que yo no estaría aquí. Ya me hubiera rendido yo desde hace mucho, ¿no? Y no solo una vez, varias veces que ya estaba yo así, ya no puedo más, ya mañana los meto a la escuela, ¿no? Pero de verdad que fue todo un caminar que, como les digo, no lo cambio por nada. Entonces, Me están diciendo por ahí que se escucha un poco bajito. A ver, a, a ver, no sé. ok, bueno, ya le subí el volumen mío, no sé si eso ayude o no, pero voy a hablar un poquito más fuerte. Ya, genial, sí. Sí, 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 ay, creo que se escucha. A ver, perdón, voy a silenciar mejor a todos por acá. Ya están silenciados. Ok, listo. Sí, 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 la verdad es que tus hijos se llevan por muy poquito. Muchas de nosotras, pues que también hemos iniciado, o algunas que recién están iniciando, ese es uno de los primeros, digamos, también, a veces retos, ¿no? Que tenemos, el que se lleven por poco tiempo, o empezar cuando son muy chiquitos, ¿no? Algo que siempre me ha gustado, sí, ustedes viven ahorita en Estados Unidos, ¿no? Sí, todo su Sí, homeschool lo han hecho en Estados Unidos. sí, así es, vivimos en Pensilvania, sí, exacto. Sí, bueno, quería preguntarte un poquito, hemos leído mucho nosotros los pasos que tienes en tu blog para iniciar con el homeschool, ¿no? Y hay una pregunta que es muy bonita y muy clave, ¿no? ¿Por qué hacemos homeschool, no? ¿Por qué hemos decidido hacer homeschool? Quiero que nos cuentes un poquito, qué es lo que ustedes principalmente los motivó y por qué dicen que ustedes hicieron homeschool todos estos años. Ujú. Sí, bueno, el resumen, ¿verdad? Es que yo creo que descubrimos la oportunidad tan grande que nos ofrece el homeschooling de realmente poner a Dios en el centro de tu familia y decidir, o sea, que todo lo que tú hagas va a tener a Dios, ¿no? Entonces, es algo que mi esposo y yo, bueno, en otra oportunidad que hayas, les cuento con mucho gusto mi proceso de discernimiento para el matrimonio, pero una de las cosas que yo quería, ¿verdad? Era si Dios quiere que yo me case, yo quiero tener una familia que esté para amar, servir, y conocer a Dios, ¿verdad? Y que todo lo que hagamos pues sea en relación a Él y a lo que Él quiera para nuestra familia. Entonces, bueno, en una imagen, digamos, un poco, pues, sencilla, pero digo, porque cuando uno, antes de casarte, pues, verdad, no tiene una idea de lo que es realmente ya el matrimonio, pero lo que yo me imaginaba era algo así. Entonces, cuando yo conocí lo del homeschooling, dije, es que qué maravilla, porque entonces yo voy a decidir cómo va a ser mi día, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer.
Y bueno, esa fue por un lado una oportunidad. Otro es de que como somos mexicanos, vivimos en Estados Unidos, también queríamos que nuestros hijos fueran bilingües. Y veíamos que el mandarlos a una escuela o a la escuela pública o lo que fuera iba a ser algo muy difícil. También vimos la oportunidad de viajar con mi esposo, porque él por su trabajo a veces tiene que viajar. Y además de viajar a México, ¿verdad? Visitar la familia y todo. O sea, se lo estoy diciendo así muy a grandes rasgos, pero en general yo creo que puedo decir que esos fueron algunas de las cosas que más nos llamaron, bueno, a mí me llamaron la atención y luego pues traté así como que de convencer a mi esposo, porque él no quería mucho, él no estaba convencido al principio, o sea, porque Clara me decía, ¿qué es esto? ¿Cómo que tú los vas a educar, no? No, 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 porque queremos hacer las cosas bien y decimos, sí, claro, pero ¿por qué yo? ¿Por qué no? O sea, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Y parte de ese proceso fue que él me pidió, bueno, pues quiero tener que me des la evidencia, o sea, quiero saber Se llama que esto realmente puede Sonani funcionar. Olivas. Entonces, sí, pues bueno, sí, en general, pero claro, ya una vez que empieza uno a vivir el homeschooling y que empiezas tú a ver, yo empecé a ir a conferencias de homeschooling, empecé a ir a reuniones, ¿verdad? Locales y así. Entonces empecé a ver, wow, o sea, esto es más grande de lo que yo me imaginaba. Empecé a platicar con otras familias y empecé a preguntar mucho, o sea, empecé a preguntar, oye, ¿cómo le haces aquí? ¿Cómo le haces allá? Y realmente cada vez veía yo que había mucha gracia, ¿verdad? Porque tú centrar tu vida, tu diario, sí, pues tu rutina principalmente, por ejemplo, en los sacramentos o tú tener tu tiempo de oración o tú dirigir, o sea, por ejemplo, una cosa que me encantó fue cuando empecé a usar los libros, que, bueno, nosotros empezamos con Seaton Homeschool, y me mandaron los libros, yo me enamoré de los libros, yo dije, qué cosa tan bella, porque para enseñar, por ejemplo, a escribir, pues no eran oraciones de cualquier cosa, ¿no? Sino que hablaban de que, por ejemplo, María es la madre de Dios, ¿no? A ver, busca el sujeto y el predicado, y yo, wow, o sea, yo decía, ¿qué más? O sea, me explico, para alguien que no tiene idea de lo que es el homeschooling, y date cuenta que el homeschooling católico es una riqueza, o que, bueno, yo lo veo como una oportunidad, bueno, así lo vi yo, ¿no? Como una oportunidad de decir, wow, todo lo que se puede hacer. Y bueno, ya de ahí con el tiempo vimos más, o sea, más cosas, pero en general te puedo decir que eso fue lo que a mí en lo personal me atrajo. Y entonces cuando mi esposo me dijo, bueno, que ya más o menos lo convencí, me dijo, bueno, vamos a probar un año y al final del año, pues entonces ya evaluamos, ¿no? Y así nos las llevamos un año a la vez, un año a la vez, como por 4 o 5 años, hasta que ya Miguel, así se llama mi esposo, ya vio que realmente, pues que sí se podía hacer, ¿verdad? Que no necesitaba yo tener un grado de maestra, sino más bien el amor de madre, porque nosotros conocemos a nuestros hijos, porque nosotros sabemos lo que ellos necesitan, sabemos si están aprendiendo o no están aprendiendo. Entonces, eso es lo que a los dos ya nos gustó más y dijimos, no, pues sí queremos seguir por aquí. Ujú. Qué hermoso, qué hermoso. Realmente muy identificada, ¿no? Como tú dices, es muy importante también la decisión sea tomada por ambos, ¿no? Y la confianza que muchas veces el esposo pone en nosotras también, ¿no? Porque digamos que básicamente a veces no es, pero mi amor, vas a poder, ¿no? Vas a poder estar con los cuatro, ¿no? O con todos y vas a poder organizarte. Y es que justamente en el camino, porque uno va aprendiendo, porque como tú dices, los primeros años son como que un reto, ¿no? O sea, uno quiere hacer todo al mismo tiempo y encuentras a veces tanta información, pero luego justo hace unos días yo conversaba con unas, también mamás del grupo y me decían, ¿y qué estás haciendo, no? Ahora del homeschool, yo, mira, la verdad es que ahorita con mi último bebé es más complejo todo, ¿no? Pero yo también hacía eso, hago eso, ¿no? La vida de los santos y de los santos saco sujeto, predicado y le subrayen y sacan palabras que no encuentran y la ortografía y todo, ¿no? Y a veces digo, pero estaré haciéndolo bien, pero como tú dices, o sea, uno va viendo el fruto, ¿no? En nuestros mismos hijos, va viendo que para nosotros lo más importante es eso, ¿no? Educar hijos santos y para el cielo. Yo creo que eso es lo que uno nunca debe de olvidarse, ¿no? Acá nosotros lo tenemos apuntado en la casa para no olvidarnos de eso, ¿no? Y ellos también lo saben, ¿no? Claro que lo académico va a venir, ¿no? O sea, de todas maneras es importante,
pero a consecuencia de que ellos van a esforzarse porque todo lo que hacemos lo ofrecemos a Dios. ¿No? Es lo que siempre les decimos a ellos. Ay, perdón que Así por aquí es, se... así es. Mira, eso que acabas de decir realmente para mí fue, o sea, crucial. Y otra oración, otra frase que es de hecho de la Biblia, ¿no? Que dice, ¿de qué le sirve al hombre? ¿Ya saben esa? Ganarse el mundo entero si se Perdido. pierde a sí mismo. O sea, Ajá. créanme que a mí eso muchas veces o sea, me ayudó a decir, bueno, porque, pues honestamente les voy a decir, o sea, de lo que mi esposo y yo queríamos originalmente cuando nos casamos, y decíamos, pues si Dios nos da hijos, ¿verdad? ¿Qué queremos? Pues que sean hombres, digo, y eso queremos católicos practicantes, pero sí queríamos que nuestros hijos crecieran para tener éxito en esta vida, ¿verdad? Por supuesto que queríamos que se salvaran y llegaran al cielo, pero no lo teníamos así como que tan prioritario, tan evidente, tan, no sé si me explico, o sea, que a veces uno como católico, claro que sí cree en el cielo, pero la verdad ya en la práctica se fija uno más en las cosas de este mundo. Entonces, para nosotros fue todo un cambio, ¿no? De decir, ok, no voy a comparar a mis hijos, no los voy a comparar con otros niños, no voy a estar comparando lo que hago yo con lo que hace tal escuela, ¿no? O por ejemplo, cuando mis hijos estaban ya pasando pues de secundaria a prepa, que es cuando se supone que, bueno, ya todo el mundo en las escuelas están preparándolos para la universidad, ¿no? Y nosotros con el primero, pues no sabíamos, era el primero, o sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Será que va a querer ir a la universidad o no? Pero luego también la duda de que, ay, Dios mío, ¿y será que los estamos preparando para la universidad si es que quieren ir a la universidad, ¿no? Entonces, es un caminar de fe increíble. O sea, todo esto fue en fe, en fe, en fe. O sea, cosas que, bueno, en parte yo escuchaba de otras familias que yo leía, pero uno tiene que vivir en fe y agarrados de Dios, no nos queda de otra, y confiar en Dios, o sea, de fe y esperanza. Y bueno, las virtudes, ¿no? Teologales, fe, esperanza y caridad, es lo que nos sostiene, porque de otra manera dices tú, ¿cómo, Señor? ¿Cómo? Pero pensando en esto que acabas tú de decir, Ana, ¿no? Y lo que les digo, no estamos educando realmente para este mundo. Y si, no sé si notaron, por ejemplo, en la entrevista con Alejandro Bermúdez, digo, ahora me da risa, ¿no? Pero en ese momento dije, no supe qué decir. Pero cuando me dijo, sí, pues los niños, tus hijos van a ser muy, ¿cómo me dijo? Muy santos, pero tontos, ¿no? Algo Ah, así me sí, dijo. así dijo, sí. Y yo me quedé, dije, no, no, eso no puede ser. No puede ser que o sea, que al educar uno para que sean santos van a ser tontos, no puede ser eso. Porque si tú estás educando para la santidad, o sea, estás educando para que piensen, ¿verdad? Para que busquen lo que es bueno, para que busquen amar a Dios, y eso no los hace tontos. Entonces, claro, pues yo estaba muy novata, ¿verdad? Y yo así como que dije, ay, no sé qué decir. Pero la verdad es de que no. O sea, yo les digo, ahora sí les puedo decir, ¿verdad? Porque ya salí de ahí, ya pasé por ahí. Cada uno de mis hijos tuvo momentos, o sea, pues difíciles en algún momento y de retos, ¿verdad? En algunas materias que yo decía, ¿y ahora cómo le voy a hacer, no? O sea, ay, que a lo mejor están batallando con matemáticas, o están batallando con historia, o están batallando para escribir, o están batallando, ¿no? Y yo decía, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? O si será que van a aprender, o será que lo van a superar, ¿no? Y yo buscaba de aquí, le cambiaba, buscaba otro currículum, otro libro, buscaba mil cosas para ayudarlos a encontrar lo que ellos necesitaban. Pero les digo que ahorita yo digo, bueno, aún y con todo eso, bendito sea Dios que logramos terminar. Todos escogieron ir a la universidad, todos pasaron el examen, todos entraron a la universidad, ya tenemos 2 graduados. La tercera se gradúa en diciembre, primero Dios, y el más pequeño, pues le falta todavía 2 años y medio. No, 3 años, le falta 3 años. Entonces, pues yo digo, bueno, ya con eso, la verdad es de que no, o sea, sí se puede formar, aun y cuando sus hijos, si ustedes quieran que vayan a la universidad, sí se puede. Entonces, por ahí, bueno, ya confirmadísimo, porque, o sea, ese es mi testimonio, pero yo conozco muchas familias que lo han logrado. Pero además, o sea, lo más importante no es eso, lo más importante es que nuestros hijos abracen la fe, la hagan suya y que lo vivan por ellos mismos. Entonces, fíjense, más que los grados, más que las carreras,
yo le doy gracias a Dios, por ejemplo, que mi hijo José, el mayor, José Miguel, tiene una vida sacramental activa porque él quiere. Él reza el rosario porque él quiere. ¿Sí me explico? O sea, yo creo que eso es realmente lo que nosotros tenemos que aspirar, a que nuestros hijos, o sea, pasarles la batuta, por decir así, ¿no? De la fe, que no lo hagan porque mamá o papá se los está pidiendo o porque es lo que se espera de ellos, sino que lo hagan porque realmente han logrado encontrar a Dios de manera personal y lo aman y quieren servirlo y quieren acercarse a Él, ¿no? Entonces yo creo que ese es el reto, porque en Estados Unidos ya ven que hay estadísticas para todo. Muchos chicos católicos pierden la fe en la universidad, ¿no? O Sí. ya a edad adulta. O sea, una vez que salen de casa, es muy fácil que pierdan la fe, ¿verdad? O vamos a poner que por lo menos se queden tibios, ya sería ganancia, ¿verdad? Pero hay otros que la llegan a perder totalmente. Entonces, eso sí sería una tragedia para mí. Una tragedia, ¿no? Que uno quiera educar a sus hijos y hagas todo esto y al rato tus hijos la pierdan. Pero bueno, también todos tenemos este libre albedrío, ¿no? O sea, por eso hay que rogarle a Dios mucho, o sea, hacer nuestra parte y seguir rogando, rogando y rezando por ellos, ¿verdad? Para que conserven, sean fieles hasta el final, pero ya verlos encaminados y aún así no cantamos victoria, no podemos cantar victoria, ¿no? Sino, pero decir, bueno, ok, vamos, o sea, ahorita estamos nosotros, Miguel y yo, en una etapa diferente de papás de adultos, entonces estamos aprendiendo, no sabemos muchas cosas, pero, bueno, a lo que voy nada más para cerrar esta idea es que es un camino de fe, mucha fe, a veces no sabes, o sea, o sea, si vas bien o no, ¿verdad? Pero tenemos la confianza de que si estamos haciendo las cosas por amor a Dios, para servir a Dios, como la iglesia nos lo pide, porque hay guías, hay cosas, o sea, no estamos solos, y ponemos en nuestra parte y ponemos nuestro ejemplo, tenemos que confiar, ¿verdad? Cerca de los sacramentos, vida de oración, iglesia doméstica, o sea, si hacemos eso, que yo sé que muchos de ustedes lo están haciendo, si no, no estarían aquí, eso nos da la confianza de decir, bueno, Dios mío, ayúdame, ¿verdad? A seguir, a seguir, a seguir hasta el final. Y entonces ya seguir rogando por la vocación de nuestros hijos para que Dios los vaya, les vaya mostrando. Y y pues bueno, ¿verdad? O sea, darle gracias a Dios. Ay, perdón, ya me solté hablando, pero bueno, ahí les dejo para que salgan otras preguntas. Y no todas estamos así atentas escuchándote, la verdad que sí. Y lo que tú dices es muy cierto, ¿no? Porque, por ejemplo, yo cuando he ido a la universidad también me he topado con eso, ¿no? Con esa realidad. O sea, en mi caso, mi familia no era muy católica, ¿no? Pero yo, luego de hacer mi confirmación, ha sido que ya me acerqué más a Dios, conocí y dije, no, o sea, yo me quedo aquí, de aquí no me muevo, ¿no? Pero sí ha sido muy duro los años que estuve en la universidad, ir contra todas las ideologías y las cosas, ¿no? Ahora dice que se escucha bajito, pero yo escucho bien. Yo creo que deben de ponerse audífonos para escuchar mejor. Entonces es realmente, ¿no? Y cuando uno tiene realmente la fe fuerte, fortalecida, o sea, uno puede defender, ¿no? Y puede no avergonzarse, ¿no? Y la verdad es que por gracia de Dios, yo en la universidad sí era así, que decía, no a esto, no al aborto, no a esto, muchas veces entraba en discusión con muchas amigas, ¿no? Y algo muy bonito que Dios me ha podido demostrar es que, por ejemplo, ahora ya tantos años después, muchas amigas me han escrito, ¿no? Y me han dicho, Ana, mira, gracias, porque gracias a que tú, ¿no? Defendías, o sea, se han casado, chicas que luego se dieron cuenta, ¿no? De todo, y entonces es algo bien bonito. Yo le digo, no he sido yo, ¿no? Ha sido Dios, o sea, que me dio la valentía también, ¿no? Porque era como que una contra muchas en la universidad, ¿no? Pero es así, ¿no? Y eso es algo muy bonito, y no solo eso, sino como tú dices, ¿no? Sino que formas profesionales de bien, ¿no? Van a hacer su profesión, ¿no? En lo que ellos quieran dedicarse y lo mejor posible, ¿no? Con valores, buscando el bien y el servicio de los demás, ¿no? Que eso es a veces lo que falta, ¿no? Es lo que uno anda siempre buscando. Bueno, otra de las preguntas que por aquí teníamos era con el tema de la organización, ¿no? Cuando son chiquitos es mucho más difícil y a la vez sencillo también porque también como que son más hacendosos, ¿no? Pero conforme van creciendo ya cuesta algunas responsabilidades un poquito más. ¿Nos puedes contar un poco sobre ese tema? Ay, sí, bueno,
miren, acá donde estamos nosotros, pues no tengo yo ayuda. En México, por ejemplo, sí hubiera sido más fácil conseguir ayuda doméstica, ¿verdad? Conseguir a alguien que me fuera a ayudar, sobre todo cuando estaban chiquitos los niños. Pero acá definitivamente es carísimo. O sea, sí lo puedes conseguir, pero es muy, muy caro. Entonces, pues al principio con los niños chiquitos, pues yo lo hacía todo, ¿verdad? Y eventualmente mi esposo me empezó a decir, amor, es que delégalo, que los hijos te ayuden. Yo decía, es que están chiquitos, es que no saben, mejor lo hago yo, ¿verdad? Me voy a tardar más en decirles cómo, no, yo lo hago rápido, en 2 por 3, ¿no? Y él, gracias a Dios que él me insistió mucho, porque la verdad es de que yo no, en ese momento, pues yo lo que quería es que, mira, a mí me gusta ser ordenada. O sea, a mí sí me gusta todo así, te explico, a mí me causa mucha ansiedad ver desorden. Entonces, por eso yo prefería hacerlo yo, ¿verdad? Yo lo hago rápido y ya, se ve ordenado. Pero no veía yo en ese momento que realmente era una oportunidad de formar a nuestros hijos en hábitos, en buenos hábitos, ¿no? Claro, ahora yo les digo, wow, o sea, cuando perseveré, los hábitos que pude reforzar se quedaron, pero cuando me rendí y cuando dije, no, ya no puedo más, pues no, ¿verdad? Cosas que yo digo, ¿cómo no le seguí, verdad? Ahora no estaría batallando con estas cosas. Entonces, ahí sí, si yo volviera a empezar, les diría, o sea, no, buscaría no rendirme, me pondría recordatorios por todos lados, no te rindas, no te rindas, ¿verdad? Porque vale la pena, o sea, vale la pena. Yo diría que en los años de primaria, o sea, no sé cómo le llamen a ustedes, pero los primeros 6 años son años de formar hábitos, o sea, para todo, o sea, los hábitos que ustedes quieran, ¿no? Miren, yo bueno, ya no sabía ni qué hacer porque yo inventaba muchas maneras y a veces como que cambiaba a las ideas pues para que no, no se aburriera, nos resultara novedoso, pero por ejemplo, empecé a poner yo cosas en la pared, en la recámara de ellos, ¿no? Con caritas y dibujitos, ¿qué tenían que hacer antes de salir, ¿no? Hacer la cama, recoger su ropa sucia, poner o sea, recoger los juguetes, o sea, todo, ¿no? Y a veces pues no se hacía, o sea, yo confiada, ¿verdad? Bueno, ahí está lo que tienen que hacer, pero me di cuenta que cuando están chiquitos, lo mejor es que yo estuviera con ellos, o sea, es que sí hice eso con algunos, pero no con todos. Entonces, con los que sí lo hice, vi el fruto, ¿verdad? Vi el fruto de que estaba yo ahí por decir supervisando, a ver, ¿qué sigue? ¿Qué dice aquí? Hacer la cama. Ah, ok, vamos a hacer la cama, ¿no? O si podían, pues ellos. Ahora, ¿qué dice aquí? Sacar ropa limpia y luego ropa sucia en el bote y luego, ¿qué más? ¿No? Que guardar los juguetes. Entonces, ahora sí, ve tu cuarto, ¿cómo quedó lindo? ¡Ay, qué padre! Ahora vamos a desayunar, ¿no? Vamos a empezar la cocina. Pero entonces, a veces uno pierde la visión, ¿no? Yo por decir, cuando no lo llegué a hacer, era porque, ay, ya quiero apurarme, no quiero irme a la cocina ya, hacer de comer y que ellos lo hagan, al fin que pues ya ellos lo pueden hacer, pero falta la supervisión, falta la supervisión. Entonces, para poder cultivar un hábito se necesita repetir muchas veces. Entonces, yo creo que si yo me hubiera hecho la idea, este es un tiempo para formar hábitos, ¿sí me explico? Me hubiera ayudado mucho para saber de que no es nada más un mes o un semestre o un año, no, es un periodo de tiempo para poder repetir, ¿no? Entonces, pero bueno, claro, ya yo empezaría por una cosa, por ejemplo, eso, ¿verdad? Ya que lo tuvieran ya todos mis hijos, o sea, bien, y que incluso el mayor, claro, cuando me van creciendo, te ayuden con los chiquitos, ¿verdad? Bueno, ahora lo siguiente, a lo mejor es ayudar a que vengan a ayudar a la cocina, ¿no? Poner la mesa, luego guardar al final, qué sé yo. Pero a lo que voy es que más bien ya me perdí. A ver, ¿cuál fue la pregunta? La organización, sí, la organización. Entonces, sí, vi necesidad de delegar, también educar a mis hijos en ayudarme a organizar, que no dependieran de mí. Luego, otra cosa que descubrí eventualmente fue que me convenía invertir tiempo antes de empezar el año. O sea, yo, esos 10 pasos que Ana mencionaba, cuando o sea, los fui descubriendo, digamos, en base a la marcha, cosas que yo decía, ay, voy a hacer esto, ¿no? Ahora voy a agregar tal cosa. Y total que terminé con esos 10 pasos y eso lo repetimos por muchos años mi esposo y yo. Y créanme, cuando ya dije, esto es lo que me está ayudando, me está funcionando y lo hacíamos,
olvídense, o sea, me ayudó muchísimo. O sea, todo el mes de agosto, bueno, nosotros empezamos normalmente en septiembre, lo dedicaba yo a eso, a primero hacer la novena, ¿verdad? Hacer nuestra evaluación, mi esposo y yo, ver que en qué queremos trabajar con los hijos y luego, pues ya, ahora sí, ya ver, ok, qué materias vamos a llevar y qué libros necesitaba yo, organizar la cocina, organizar mis recetas, organizar mi lista de súper para todo el primer semestre, o sea, hasta diciembre, ¿no? Ya tener todo listo, o sea, a mí me gustaba ya empezar, tener todo eso organizado. Entonces yo ya no tenía que preocuparme de qué iba a hacer de comer, ya no tenía que preocuparme, a ver, la lista, ¿qué me falta? Nada, o sea, fui súper sistemática. Pero bueno, eso a mí me ayudó. No quiere decir que eso sea para todo el mundo. Más bien, yo diría, si alguna de ustedes es como yo, Yo. que les gusta el orden, que les gusta la planeación, que les gusta sentir que tienen todo bajo control, se los recomiendo, porque me dio mucha paz. O sea, al grado de que realmente disfruté, o sea, disfruté estar con mis hijos y sentía mucha satisfacción de que me sentía preparada. Cuando hubo años que no lo llegué a hacer o medio lo llegué a hacer porque lo que sea, se me atravesaba y no podía hacerlo como yo quería, andaba angustiada, me sentía, ay, no me siento preparada, no me siento responsable, sentía que no estaba haciendo un buen trabajo, me sentía mala mamá, mala maestra, no, irresponsable ante Dios. Yo decía, qué horror, no, mejor no sirvo para esto. Entonces, miren, el demonio también se basa, o sea, se aprovecha de todo eso. Y en lugar de uno sentir la alegría y el gozo de vivir o sea, eso, ¿no? El ser educadoras, yo estaba luchando a veces conmigo misma, o sea, de yo sentirme fatal, ¿no? Y decir, es que cómo tengo que ponerme a corriente, tengo que ponerme a corriente. Entonces, todo eso, pues, no ayuda a la al ambiente de la familia, ¿no? No ayuda. Entonces, por eso les digo, realmente cuando ya descubrí que eso me funcionaba, híjole, sí, yo dije, de aquí me voy a agarrar. Y por eso lo quise compartir, porque yo dije, bueno, si a alguien le sirve, ¿verdad? Yo feliz, porque realmente, pues es una manera. Yo creo que si ustedes lo experimentan por lo menos una vez, ya después pueden hacerle cambios, pueden adaptarlo, porque claro, cada quien tiene que buscar lo que a uno le acomode, ¿no? Entonces, la cuestión es inspirarnos, ¿no? Inspirarnos en organizar, pero definitivamente sí les recomiendo, inviertan tiempo antes del primer semestre y luego en diciembre, enero para el segundo semestre, sí. Ujú. Sí, la verdad es que a mí sí me ha ayudado muchísimo. Justo ahora último, antes de empezar este año, también con mi esposo nos sentamos. Y también es bonito porque tú también vas viendo en el caso de las metas, ¿no? Lo que vamos cumpliendo, o sea, y de las preguntas que se hacen para cada hijo, las virtudes que vamos, ¿no? Logrando poco a poco conquistar con ellos, ¿no? Es algo, la verdad, es muy, muy bonito, ¿no? Y que realmente yo sí recomiendo muchísimo que puedan, ¿no? Darse el tiempo de hacerlo, ¿no? Y también la base, ¿no? La vida espiritual de nosotras, o sea, sin eso no, o sea, imposible, ¿no? Aunque a veces uno se despierta con la cabeza, eso nos pasa a las que somos muy ordenadas o cuadriculadas, que te despiertas y si se te pasó la hora, ya quieres hacer otras cosas y siempre primero Dios, ¿no? Es lo que uno no debe de olvidarse, ¿no? Y es una lucha constante, ¿no? O sea, cada día es así, es una lucha, ¿no? Y como tú dices, es no rendirse, ¿no? No rendirse, seguir adelante, porque cuando uno se desanima o se siente triste, es de ahí donde se aprovecha, pues, ¿no? El demonio y te da la tentación de que mejor no, mejor haz otra cosa, mándalos al colegio, ¿no? O mejor, esto no es para ti, no es para ustedes, ¿no? Cosas que muchas veces se nos ha venido a la mente, ¿no? A la cabeza. Entonces, sí, realmente yo sí estoy muy agradecida. Incluso varias veces también yo lo he resumido en 3 preguntas, ¿no? Que les digo siempre, ya, si no tienen mucho tiempo de organizarse, son 3 preguntas, ¿no? ¿Qué quiero que aprendan mis hijos? ¿Qué deben aprender? ¿No? Y la más importante yo creo que es que quiero que aprendan mis hijos, ¿no? Como papás, como tú decías, a ser santos, virtudes, hábitos, ¿no? Buenos hábitos. ¿Qué deben aprender? Eso ya viene en lo académico, lo que podemos ver, pues lo que nos brindan los colegios, las currículas, etcétera, ¿no? Y la última pregunta que también yo creo que es muy importante es ¿qué quieren aprender ellos, ¿no? Porque no debemos de despreocuparnos de cuáles son sus intereses también, cuáles son las cosas que a ellos les gusta de repente, ¿no? Y eso también se gana mucho con la observación, ¿no?
es algo muy bonito también que Shonare seguramente nos vamos a poder comentar un poquito, ¿no? Cómo tu relación de mamá con hijos, ¿no? Cómo se puede trabajar en el homeschool, ¿no? Y bueno, o sea, ¿te refieres a relación así de como tipo de maestra-alumno o cómo? Bueno, o sea, en general, ¿no? De maestra a alumno, al principio quizá uno tiene el temor de que los hijos no nos van a hacer caso o no nos van a respetar, pero me refiero también sobre todo a la confianza que ellos pueden tener contigo, ¿no? A esa relación a la que muchos aspiramos, ¿no? Muchas veces, ¿no? De tener esa confianza con nuestros hijos y poder conquistar eso, ¿no? Ujú. Ay, sí, fíjense que sí, de hecho, em, pues sí, o sea, realmente el educar en casa también nos da pues muchísimas oportunidades de diálogo personal, o sea, a pesar de que, bueno, pues nosotros Dios nos dio 4 hijos, ¿verdad? Yo tuve momentos individuales, o sea, de personalizados, de decir, bueno, a ver, vamos a repasar cualquier cosa, ¿no? Puede ser historia o cualquier cosa que teníamos que leer juntos y comentar, o sea, algún libro que tenían que leer y vamos a comentar, pero ya de ahí pues se puede aprovechar para hacerlo personal. Puedes tú contarle cosas tuyas o preguntarle a él o a ella cómo se siente. Por ejemplo, pues nosotros también tenemos este curso que diseñamos para nuestros hijos de salud, que le llamamos de salud, porque bueno, lo hicimos como requisito, o sea, era requisito para nosotros hacerlo, pero en realidad fue un curso de sexualidad humana, ¿verdad? Según la fe católica. Y entonces también eso nos ayudó mucho, porque eso a propósito, teníamos preguntas de diálogo, ¿verdad? Entre madre e hija, o sea, mis hijas y yo, y padre e hijo, mi esposo y mis hijos. Entonces, por ejemplo, ahorita ya que mis hijos pues son adultos, yo, al menos yo creo, ¿verdad? Que tenemos una buena relación de confianza, de que ellos me pueden decir las cosas que ellos piensan y sienten, aunque a veces no es fácil. Fíjense, yo de hecho hace poco también compartí esto porque bueno, o sea, a veces duele un poquito, ¿no? Y dices, ay, pero no fue mi intención. Pero le doy gracias a Dios que me lo dijo una de mis hijas, ¿no? Me dice, mamá, quiero pedirte un favor. Y yo dije, ok, claro, me puedes pedir lo que quieras, ¿no? Y me dice, es que quiero pedirte que ya no me preguntes qué aprendí. Y yo, ¿cómo? ¿Por qué me dices eso, no? Y dices que mamá, yo ya soy una adulta, ¿no? Toda la vida nos has preguntado qué aprendiste, porque pues a todos lados que los llevábamos hacíamos, a ver, ¿qué aprendiste? ¿Qué aprendiste? No, cuéntame, cuéntame. Y entonces dice, yo me quedé así, dije, ay, pues sí, tiene razón, pero, o sea, como que yo dije, ay, mi bebita ya creció, ¿no? Y le dije, bueno, ok, ¿y cómo quieres, o sea, qué prefieres que te diga? Pues pregúntame cuál es mi opinión, ¿no? ¿Qué piensas tú? Dice, trátame como otra persona, o sea, otra persona adulta. Entonces, fíjense, o sea, me lo dijo con mucho respeto, con mucho cariño, me dijo, mamá, no me lo tomes a mal, yo sé que tú me quieres, yo todo, pero nada más, o sea, quiero pedirte ese favor porque yo ya no soy una niña, ¿no? Y dije, hija, ¿sabes qué? Dije, híjoles, la verdad sí me cuesta que me digas eso, pero le doy gracias a Dios que tienes la confianza de decírmelo, que tienes la confianza de decírmelo. Porque, por ejemplo, fíjense, yo no sé, o sea, yo de niña, por ejemplo, yo le tenía miedo a mi mamá. Mi mamá era muy estricta. Entonces yo no sé si yo me hubiera atrevido a decirle algo así a mi mamá, fíjense, de más joven, ¿no? Entonces yo dije, bueno, ya nada más ahí yo comparándome con ella, yo le di gracias a Dios de que ella sí tuvo la confianza de decirme eso. ¿No? Y también, o sea, y en general, ¿no? Nos cuentan cosas, sus retos, sus miedos, ¿no? Por ejemplo, ahorita el más pequeño está aprendiendo a manejar y pues dice, mamá, a mí me da miedo, o sea, es, me explico, o sea, y reconocerlo, ¿no? Decirnos, entonces todo eso, pues, digo, yo le doy gracias a Dios, ¿no? No sé qué hubiera pasado si los hubiéramos mandado a la escuela, no lo sé, pero al menos lo que estamos viviendo ahorita, pues sí me siento muy agradecida de que nuestra relación ha sido muy cercana. Sí, realmente, totalmente, porque creo que es una de las cosas que a veces como hijos nos cuesta más, ¿no? Ver a nuestros padres no solo como nuestros padres, sino también como nuestros amigos, ¿no? En los primeros en quien podemos contarles algo o confiar, ¿no? Bueno, otras de las preguntas que teníamos por aquí para no irnos por otro lado, aunque está muy interesante. Ya, el tema de cuando trabajabas con varias edades, cómo trabajar con niños de varias edades.
¿no? ¿Cómo hacías? Bueno, pues intenté de todo, o sea, yo creo que lo más difícil para mí fue cuando empecé, es que cada hijo estaba en un grado diferente y cada hijo tenía como, no sé, 6, 7 libros, ¿no? O sea, diferentes materias. Entonces, sí era muy, muy difícil. O sea, digamos que cuando ya teníamos a los cuatro, que el cuarto era un bebé, lo que yo hacía era ponía alarmas. Entonces ponía, bueno, no les voy a decir, no, les voy a decir lo que hacía, pero ya al final les voy a decir qué es lo que más me gustó, ¿no? Quiero decir que esto se los recomiendo, pero lo que yo empecé a hacer fue, digo, poner alarmas y entonces decía, ok, el mayor, o sea, a los tres grandes, los dos grandes, por ejemplo, los ponía a que me ayudaran a cuidar al bebé, pero estábamos todos en la misma área, ¿sí? O sea, que yo pudiera checar. Entonces le decía, por ejemplo, a José, ok, tú vas a cuidar, vas a jugar media hora con el bebé en lo que yo trabajo con tu hermana, ¿no? Y entonces sonaba la alarma, ok, cambio. Ahora la segunda va a jugar con el bebé y ahora voy a trabajar con el otro. Y luego tercera, ok, ahora ustedes van a jugar. O sea, a mí me gustaban mucho siempre buscar juegos educativos. Todo lo que fuera educativo, ¿verdad? Para el pensamiento crítico o memoria o lo que fuera. Entonces yo buscaba siempre cosas que pudieran ellos jugar y yo podía supervisar y trabajar con uno a la vez. Lo bueno es que de chiquitos no se requiere mucho tiempo, o sea, todo lo que es kinder, primaria, a lo mucho, o sea, de kinder yo diría que 2 horas máximo, hora y media, 2 horas, y luego de ahí a lo mejor 3 horas, o sea, media mañana ya terminaste, ¿no? Puedes trabajar de 9 a 12 y luego ya terminaste, comer y ya la tarde la tienen libre. O sea, conforme fueron creciendo, empecé yo a pedirles a los grandes a que ellos trabajaran de manera independiente, o sea, ya no quería yo que dependieran tanto de mí. Entonces le decía, a ver, vamos a leer las instrucciones, ya sabes qué tienes que hacer, ahora lo vas a hacer tú solo, ¿no? O sea, un poco como delegando para yo enfocarme a los pequeños. Y bueno, o sea, afortunadamente con los grandes, la verdad, no tuve yo ningún problema, o sea, eran niños muy, pues muy responsables, dedicados y todo, y les gustaba, entonces yo no batallé. Pero luego, pues bueno, ya para la secundaria, cuando ya empezaron a llegar a secundaria, sí empecé a tener yo algunos problemas de que o no les gustaba el libro, no les gustaba la clase, no les gustaba lo que estaban aprendiendo, ¿no? O sea, mientras sí les gusta, no hay problema, pero ya cuando dicen, es que no quiero Claro, hacerlo, lo tengo que hacer, ¿no? Y dices, ah, caray, ¿y ahora qué hago? Entonces empecé a buscar, bueno, a ver, te voy a cambiar el libro, ¿no? Te voy a cambiar el material o voy a buscar otra manera de ver cómo le vamos a hacer, o sea, mientras te lo aprendas, eso es lo que importa. Y bueno, eso también fue un reto porque a veces yo tenía, o sea, ya entrando sobre todo a la preparatoria, hubo hijos míos que batallaron con algunas clases, entonces ya tenía yo que sentarme con ellos y ya no era nada más de media hora, era 1 hora, hora y media. Y entonces, ¿qué haces con los demás, no? No podía yo dedicarles tanto tiempo así. Y lo que más me gustó ya al final, digamos que los últimos 6 años, 7 años, fue usar el método clásico, porque lo que yo aprendí con el método clásico puede ser es a que varios. todos podíamos estudiar lo Ujú. mismo, todos. Entonces eso me simplificó la vida tremendamente. Ya no sentía yo que tenía que dividirme, sino que todos estábamos viendo lo mismo. O sea, claro, había momentos en los que teníamos aprendizaje en grupo, como familia, y otro que era individual, pero eh, era el mismo tema, o sea, yo no tenía que estarme dividiendo, ¿sí me explico? O sea, nos íbamos a la biblioteca, por ejemplo, a buscar material para el tema que estábamos haciendo, y entonces en la hora de la comida podíamos todos platicar lo que habíamos aprendido, o sea, lo que cada quien leyó. Y eso fue lo que más me gustó, fue lo que más, ahora sí, yo dijera, ay, ojalá hubiera encontrado yo eso desde el principio, me hubiera gustado muchísimo. Entonces, pero bueno, o sea, en el momento en que lo encontré, lo traté de aplicar y fue lo que más me gustó. Trabajar así, todo como si fuera una unidad de estudio en familia. Y ya nada más lo que hacía yo, me enfocaba a los más grandes, ¿sí? Con ellos era realmente con los que yo leía con ellos, hablaba más con ellos y los demás yo los iba adaptando. Me les iba adaptando, o sea, me explico, a su nivel, ¿verdad? Sea secundario o primaria, y como quiera ellos escuchaban, porque bueno, nosotros, eh,
bueno, a través del tiempo, ¿verdad? Al principio empecé haciendo la escuela en la cocina, ¿no? Luego en el comedor y luego eventualmente tuve un cuarto, un cuartito, una recámara que le hice yo escuela y luego eventualmente tuvimos ya un área más grande en una casa donde vivíamos hace unos años. Y entonces ahí perfectamente cabíamos todos y ahí hacíamos todo, ¿no? Y eso fue realmente una gran bendición. Pues si se puede tener algo así sería fabuloso, porque sí, o sea, ahí puede uno también estar más fácil, más accesible a ellos, ¿no? O sea, ver qué necesita uno, qué necesita el otro, pero, o sea, en el mismo, no sé si me explico. ¿Alguien tiene experiencia aquí con el método clásico? Sí, bueno, hay varias en el grupo que, bueno, algunas recién han empezado, pero yo, por ejemplo, también descubrí el año pasado, ¿no? Sobre el método clásico y la verdad es que sí, o sea, bastante interesante por eso, ¿no? Sobre todo cuando tenemos varios hijos, en poder entrelazar ciertas materias, ¿no? Porque no todas, pero hay materias que se pueden trabajar en conjunto, ¿no? Como por ejemplo historia, geografía, parte también de la lectura en voz alta que nosotros hacemos para todos. ¿No? Por ejemplo, sí hay varias por aquí que están llevando también, me parece mucho con el método clásico. Y por eso también les llamó mucho la atención. Al final ya vamos a comentar lo de tu curso. Pero sí, ¿no? Porque el poder uno misma, eso es muy importante. Porque, como tú dices, hay muchísimas metodologías. Creo que alguien tiene eso prendido. Muchísimas metodologías, ¿no? Pero uno también tiene que ir adaptando, ¿no? Adaptando e ir armando lo que más o menos uno va viendo, las necesidades que tienen en casa, porque principalmente el homeschool es un estilo de vida, ¿no? No es solamente es que ahí hacemos homeschool para educarlos en casa y para que luego no sean buenas personas, no, sino es adaptarlo un poco también a la realidad de cada familia, de cada, ¿no? A las costumbres que uno tiene, un poco nosotros, por ejemplo, como tenemos el lado del deporte, ¿no? Por ejemplo, nosotros le damos un buen, digamos, un buen tiempo durante el día también enfocados al deporte, ¿no? El entrenamiento para ellos. Entonces también es homeschool, también este año, con la gracia de Dios, hemos comenzado también a ir a misa diaria, ¿no? Entonces cada uno va a ir adaptando, ¿no? E incluso si los horarios no funcionan, volver a adaptar. Viene otro bebé a la familia y volver a adaptar y volver a cambiar, ¿no? Y eso es también lo bonito, ¿no? Del homeschool, que uno lo puede ir adaptando y uno tiene que aprender también a no estresarse, a no tensionarse. Aunque nosotras las mamás, las mujeres, somos sobre todo muy a veces el orden o las cosas, ¿no? Y a veces eso nos quita un poco la paz, ¿no? Pero sí es algo que tenemos que ir aprendiendo. Pero sí, no, todas queremos aprender, ¿no? Yo siempre he hecho mi currícula, la he adaptado, pero justo con lo que he aprendido ahora último un poco del método clásico me ha llamado muchísimo la atención, ¿no? Y me ha gustado bastante. Así que de todas maneras yo voy a estar ahí apuntada para aprender un poco más. Otra de las preguntas que por aquí teníamos, bueno, ya nos has comentado un poco sobre a ver, ¿qué más teníamos por acá? Por ahí ya me han mandado también algunas de sus preguntas. Bueno, entonces la metodología, digamos, la final que tú has utilizado es el método clásico en los últimos años. Y anteriormente al método clásico tenías así como que alguna metodología o siempre variaste. Los primeros 2 años lo que hice fue, yo inscribí a mis hijos en Seton Homeschool. Ah, ya. Entonces, pues Seton Homeschool es como una escuela, ¿verdad? Pero es católica, en casa, pero sigue el mismo formato de cualquier escuela. O sea, sí, cada grado tiene sus libros, y de hecho tienen muchísimos libros cada grado. Y bueno, eso, ya después de los 2 años, que ya dije, como que ya sé qué tengo que hacer, ya no los inscribí, sí, ya no los inscribí con la escuela, sino seguí nada más comprando los libros, y entonces yo los seguí usando. Pero esa visión de escuela en casa, que es como prácticamente traerte la escuela a tu casa, yo creo que muchas de nosotras a lo mejor empezamos así porque es lo que conoces. O sea, yo cuando empecé dije, no, pues yo quiero, es como jugar a la escuelita, ¿no? Te traes la escuela a la casa y yo tenía mi horario así, voy a empezar a tal hora, y esta hora va a ser el descanso, y esta hora va a ser la comida, y así, ¿no? Entonces, me tardé muchos años ahí, como 8 o 9 años siguiendo ese formato, hasta que ya después dije, bueno, pero no lo tengo que hacer así. No sé si me explico. O sea, llega un momento, no sé, a lo mejor algunos de ustedes llegan más rápido que a mí, pero llega un momento en que dices tú, no lo tengo que hacer así. O empiezas tú a leer otros libros y a platicar con otras personas. Y entonces yo empecé ya a hacer cambios. O sea, empecé a hacer cambios de decir, bueno,
ya no tengo que llevar todos estos libros. Yo creo que eso fue el primer cambio que hice. No sentir que tenía que llevar todos esos libros y terminarlos. Porque imagínense, o sea, yo decía, no, es que para ser una buena mamá maestra tengo que terminarlo todo, ¿no? Si no, decía, ¿qué es esto? ¿Qué escuela es esta? Pero ya después me di cuenta que no hay que terminar los libros, porque no se trata de llenarles la cabeza de conocimientos, ¿no? Sino también de disfrutar, como les decía hace rato, y de que juguemos y que sea a lo mejor, como decía Ana, a lo mejor en lo que estamos estudiando descubres que a tu hijo le encanta, no sé, astronomía. Ah, bueno, pues entonces a lo mejor te puedes ir por ahí. Entonces, ser flexible, enfocarte a lo más importante. A mí, por ejemplo, a la persona me gustan mucho las excursiones. Entonces yo a veces, o sea, al principio pues no le daba prioridad porque yo sentía que teníamos que terminar los libros. Y ya después dije, no, 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 no. Si hay una excursión o una oportunidad de ir a algo, entonces yo prefería hacer eso. Y ya me explico. O sea, aprendes a que el medio de enseñanza no es solamente los libros, es otras cosas, ¿no? Como dices tú, hasta ir al súper. Cuando íbamos al súper, mi hijo mayor, por ejemplo, que le encantaban las matemáticas, yo le decía, a ver, vamos a comparar cuál nos conviene. Esto cuesta tanto, es de tanto tamaño, este cuesta tanto, tanto tamaño, ¿no? O sea, hasta en eso uno puede aprovechar para ayudarles, ¿no? Con el dinero. A ver, vamos a pagar, ¿cuánto nos tienen que dar de cambio? Y cosas así. Entonces ya te vas dando cuenta que puede uno aprovechar cualquier momento para enseñarles. O sea, no tiene que ser sentados con un libro. No sé si me explico. Sí, sí, totalmente, ¿no? Hasta las conversaciones en el almuerzo siempre te llevan Exacto, a... Eso exacto. es algo sí. Es algo Y que uno luego, va viendo. exacto. Y luego, mira, ahorita voy a hacer una conexión con lo de la organización y el orden, porque, como les decía, yo no tenía quien me ayudara. Entonces, cuando ya empezaron a crecer, y gracias a que mi esposo, pues, me animó, yo dije, ok, pues voy a empezar a enseñarles, ¿verdad? Y también en ese proceso, yo, o sea, me iba turnando, ¿verdad? Obviamente empezando con los mayores, y entonces ya empezaba a explicarle en la cocina, por ejemplo, vamos a aprender a que aprendas a hacer un desayuno, pero ya de ahí también tú puedes hablarles, a ver, ¿por qué usas lo que usas? ¿Por qué usas tal aceite? ¿Por qué usas tal tipo de cosa, no? ¿Por qué hay que lavarse las manos antes de cocinar? ¿Por qué hay que, etcétera? O sea, todo eso es aprendizaje, ¿no? Entonces, y al mismo tiempo les estás, por decir tú, o sea, pasando tu conocimiento, lo que tú has aprendido, y si vamos a aprender ahora a lavar la ropa, a ver, por qué la ropa blanca conviene lavarla con agua caliente, ¿no? Por decir, o por qué le vamos a poner tal desmanchador, o sea, y dejarlo que tantito antes de lavar. Entonces, todo eso, o sea, ya puedes hacer, tú hacer casi que experimentos de ciencias, ¿no? Con ellos, no sé. A lo que voy a decir que, en la medida en que, o sea, fue un reto para mí, honestamente, fue un reto muy grande entrenar, por decir así, a mis hijos a que me ayudaran en la casa y puede durar varios años, que de hecho en mi caso duró varios años, pero al final, cuando yo dije, wow, la primera vez, fíjense, todavía me acuerdo, la primera vez que mis hijos recogieron la cocina, todos ellos, todo, o sea, ellos toditos sin mí, y sin estar yo ahí, o sea, que sin estar supervisando. Me acuerdo que entré a la cocina y vi todo limpio como a mí me gusta. Yo dije, ay, gracias, Dios mío. Dije, gracias. O sea, claro, ya estaban grandes, más grandecitos, ¿no? O sea, a lo que voy a decir, sentí ahí como que por fin, ¿no? O sea, valió la pena. Y ya de ahí, ya sentí yo mucha confianza de decir, ya no tengo que estar ahí. Ya saben lo que tienen que hacer como yo se los enseñé, bueno, como a mi estilo, ¿verdad? Pero ya lo saben hacer y entonces como que ya son cosas que Dios te permite ver que te dan ánimo a seguir, ¿no? Pero nada más sí les digo, toma muchos años, entonces nada más hay que tener mucha paciencia, pero cuando llega, créanme que es un gozo tan grande que yo también me acuerdo de ese día tan padrísimo, que lo tengo así como grabado en mi mente. Sí. Sí, no, esos son los frutos y muchas veces yo me he dado cuenta, y creo que muchos aquí también,
que es a veces cuando uno le cuesta más o siente que no lo está haciendo bien, cuando Dios permite, ¿no? Que sucedan estas cositas, estos pequeños detalles que te hacen a uno decir, lo estoy haciendo bien, ¿no? Continúa, ¿no? O sea, no te rindas. Vale la pena, ¿no? Lo vale, ¿no? Porque justo lo que tú dices, yo también recuerdo hace 2 años, mi hijito también tuvo el mayor, bueno, en esa época tenía todavía 7 años y tuvo también algo parecido, ¿no? Me acuerdo que mi esposo llegaba tarde de trabajar y habíamos cenado y yo no había podido servirle la cena a mi esposo. Entonces yo justo ya estábamos por acostarnos con los chicos y yo les digo, qué pena, no le pude dejar la cena servida a papá, ¿no? Ay, bueno, dije, ya no importa, no vamos a descansar, rezamos y a las finales pues nos quedamos todos dormidos. Y al día siguiente, mi esposo ya se había ido en la mañana, bien temprano, y yo voy a la cocina y encuentro, bueno, a él le tocaba lavar los servicios de la noche. Y yo encontré, pero como que no tan bien lavadas las cosas, por ahí algunos arrocitos tirados por ahí. Entonces yo dije, qué raro, dije, seguramente estaba muy apurado y por eso no lo había podido hacer. Y yo le digo, amor, no pudiste lavar bien, le digo acá. Y me dice, pero yo no lo he lavado, me dice. Y yo le digo, y yo tampoco me serví mi comida, me dice, ¿no? Y resultaba que mi hijito de 7 años había bajado, todos habíamos dormido, a servirle la comida a su papá y a lavar todos los servicios, ¿no? Porque sabía que papá llegaba cansado, que yo no pude hacerlo, ¿no? Entonces, y no lo dijo, ¿no? Fue algo muy bonito porque él o sea, se quedó calladito y simplemente lo hizo porque le nació hacerlo, ¿no? Y la verdad es que no me olvido de eso porque yo le digo, o sea, yo le pregunté, ¿no? Le digo, mi amor, tú lo has hecho, hijito. Sí, mamá, yo lo hice. Oh, y lo abracé, ¿no? Y le digo gracias, ¿no? Porque lo hiciste y fue un bonito gesto, ¿no? Es un niño de 7 años, pues que se le ocurra hacer eso, ¿no? Ese detalle con papá, lavar todo. Y la verdad es que como tú dices, sí, ¿no? Esos pequeños frutos que de repente no son frutos de un examen, quizá, ¿no? O cosas así, porque también vienen, también saben participar y aprenden y participan y saben mucho. Pero esas pequeñas cosas cotidianas, ¿no? Que nos hacen ver que estamos yendo bien, que estamos enseñándole a nuestros hijos lo que verdaderamente es más valioso, ¿no? El que se preocupen por los papás, por servir a los demás, por estar con ellos, ¿no? Creo que Ujú. vamos a pasar a las preguntas, Shonané, porque hay muchas preguntas. Entonces, Sí. para poder responderlas, porque tampoco, sé que por ahí estamos con 1 hora de diferencia y tampoco te queremos quitar el sueño. Así que, vamos a pasar entonces a las preguntas. Por acá también me han enviado algunas al celular y han escrito algunas en el chat. Entonces, vamos a ir leyendo primero las del chat. A ver, por acá. Mm, ya. A ver, ¿qué nos dicen por aquí? Dice. mm, a ver, a ver, a alguien se le prendió el audio. Ya, ok, listo. Dice, el método clásico, ¿desde qué edad lo pueden usar? Por ahí están preguntando. Sí, pues la recomendación que yo he leído es más o menos desde que tienen ya conciencia de razón, o sea, más o menos cuando ya empiezan con la primera comunión, ujú, como los 7 años más o menos. Antes de Ya. eso, lo que se recomienda, pues, son actividades mucho de creatividad, de lectura en voz alta, o sea, que algún adulto les lea, de juego, de canciones, de cosas así, ¿no? O sea, pero ya algo más formal, sí, más o menos como a partir de los 7. Ya, luego también dice, método clásico es Charlotte Mason, preguntan por ahí. No, mira, yo realmente no conozco mucho de Charlotte Mason, no podría decir qué tanto se parece, pero no, definitivamente el método clásico, estamos hablando de hecho, de lo que yo voy a proponer la próxima semana, está basado más en lo que San Ignacio de Loyola y la Compañía de Jesús desarrolló como, como método de enseñanza. O sea, ellos se basaron mucho en, o sea, desde todo lo que viene de lo método clásico desde los griegos, ¿verdad? O sea, Sócrates, Platón, Aristóteles, y luego como, o sea, de ahí se cristianizó todo eso, ¿verdad? A través de San Agustín, Santo Tomás de No. Aquino, y entonces ya los jesuitas, ellos tomaron eso y buscaron como, pues, es una historia muy interesante, voy a hablar más al respecto la próxima semana, pero a lo que voy a basar en eso, en eso que San Ignacio de Loyola, digamos, construyó este, principalmente. Entonces, no sé, la verdad, como no conozco mucho de Charlotte Mason, nunca me sentí atraída al Charlotte Mason por alguna razón.
no tengo experiencia. Ok, gracias. Acá hay otra pregunta, dice, a veces tengo miedo de que lo que aprenden no sea suficiente. Por lo que escucho ahora, no debería embutiendo, bueno, que lo más importante es formarlos. Entiendo que lo más importante es formarlos y darles lo básico y luego ellos tendrán más iniciativa, ¿no? Es lo que pregunta. Así es. Sí, sí, miren, yo tengo tengo muchos testimonios, pero que ahorita se me viene a la mente que les quiero compartir es uno de mis hijos de niño, o sea, de chiquito, ¿verdad? No le gustaba escribir, por alguna razón no le gustaba escribir. Entonces, pues sí, era mucho llorar y no quiero, ¿y por qué lo tengo que hacer? ¿No? Y yo decía, ay, Dios mío, pues, ¿qué hacemos? Entonces, o sea, obviamente mi esposo siempre me decía, a ver, vamos a escoger nuestras batallas, ¿no? O sea, ¿qué batalla realmente tenemos que, o sea, luchar y qué batalla no? Entonces llegó un momento que con este hijo en particular, dijimos, bueno, los primeros ejercicios que les dábamos para escribir era más o menos como por tercero, es que empezaban a hacer reportes de lectura. O sea, antes de eso, pues nada más estaban aprendiendo a escribir, ¿no? O sea, estaban practicando escritura, pero no hacían ya, o sea, como un reporte en forma. Y entonces, ese año dijimos, bueno, ¿sabes qué? Pues que nos lo diga oral. Okay, si no, o sea, no queremos estar atorados y que tenga mala actitud y que no quiera hacer nada, ¿verdad? Si lo estamos forzando a escribir. Entonces dijimos, ok, vamos a dejarlo que nos lo dé oral. Bueno, pues así pasó tercero, así pasó cuarto, quinto, sexto. O sea, llegó a sexto y todavía nos hacía este, ¿cómo se dice? Todo un show, pues porque no quería escribir. Y entonces ahí dijimos, ¡ay, qué hacemos! ¿Qué hacemos? ¿No? Porque pues no puede ser, o sea, yo decía, y yo como les decía, yo no quería comparar a mis hijos, pero sí llegué a pensar, es que, o sea, si mi hijo lo meto a la escuela, van a decir, señora, ¿qué le hizo a este niño? ¿Verdad? Pero el problema es que sí sabía, o sea, esa es la cuestión, mi hijo muy inteligente, le preguntábamos, sabía, era nada más el hecho de que no quería escribir y nunca pudimos descifrar por qué, o sea, no pudimos interpretar, él no nos supo explicar. Pero bueno, el punto es que en ese momento dijimos, no, tienes que escribir, pero que si no es a mano, entonces en la computadora. Y entonces lo enseñamos a escribir pues en la computadora, ¿verdad? O sea, que con todos los dedos y todo el relajo. Y entonces, bueno, muy bien, eso solucionó el problema temporalmente, ¿verdad? Por 2, 3 años, digamos, por secundaria, empezó a hacerlo en la computadora. Pero sí, o sea, por su misma resistencia a escribir, sí estaba él en desventaja en saber cómo hacer un ensayo. ¿Sí me explico? O sea, en lo que es ya la técnica del formato de escribir. Y entonces dijimos, ay, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues como les digo, o sea, buscando una cosa, la otra, total que cuando llegó a tercero de secundaria, me recomendaron un curso que se llama IEW, no, IEW, que es Institute for Excellent Writing. Pues es en inglés, ¿verdad? Y entonces dije, bueno, ok, pues vamos a intentarlo. Entonces lo inscribimos en ese curso, en tercero de secundaria, imagínense, cuando él, o sea, no tenía casi nada de experiencia con lo que era ya reportes y ensayos y demás, ¿no? Con el formato que se requería. Y entonces yo tomé ese curso con él, lo hicimos juntos y fue maravilloso. O sea, ese curso a mi hijo le cayó, pero de lujo, o sea, era lo que él necesitaba. Y entonces vi cómo se transformó en un año, o sea, fue impresionante cómo empezó escribiendo, porque de hecho el primer ejercicio que les dieron describe tu cuarto en una hoja. Y entonces escribió como 3 líneas. Y yo decía, no puede ser, o sea, a ver, ¿qué más? O sea, ¿qué más ves, no? O sea, escribe más. Pues bueno, y dije, bueno, ok, ya, que mande su tarea, ¿no? Y entonces le dijeron que guardara esa hoja. Y al final del año, o sea, su última tarea fue otra vez, perdón, describir su cuarto, pero usando todo lo que le habían enseñado en el curso. Y entonces él escribió todo o sea, un reporte hermosísimo. Y entonces le dijeron, ¿te acuerdas de la primera tarea? Sácala y compárala, ¿no? Entonces para él fue impresionante. Y dijo, mamá, mira, o sea, él por un lado tomó confianza, se dio cuenta que sí podía, que sí sabía, ¿verdad? Y ya de ahí
todo lo que fue preparatoria, los últimos 3 años, fue un excelente escritor, al grado, así, al grado de que para o sea, parte del proceso de admisión a la universidad tenía que él que escribir algo. Lo felicitaron y le dijeron, ¿sabes qué? Queremos pedirte permiso para usar lo que tú escribiste como ejemplo. Imagínense. O sea, yo digo, mi esposo y yo quedamos y dijimos, no, wow. O sea, ahí para mí fue una lección de que yo decía, y tanto que me preocupé cuando estaba chiquito, ¿no? O sea, igual y fue que le faltaba madurar, igual y fue que a lo mejor no se sentía que podía, o por alguna razón a lo mejor pensaba que era muy difícil, o sea, yo no sé, pero en el momento que algo le cayó a él, en el momento, me explico, apropiado, con la herramienta apropiada, floreció y cambió y es un excelente escritor ahorita. Es más, ya en el último año, antes de graduarse de la prepa, mi esposo le decía, porque mi esposo da clases en la universidad, y le dice, hijo, te felicito porque tengo que reconocer que escribes mejor que muchos de mis alumnos. Entonces, te los cuento para que no se desanimen. A veces las cosas toman tiempo, pero con madurez, con mucha perseverancia, con amor, con estar buscando y buscando y buscando. Me explico, o sea, a ver, algo debe haber y no siempre va a ser así. O sea, esto que le estoy contando sí realmente fue extraordinario porque no me pasó con ningún otro hijo en esto de escribir. Tuve otros retos con matemáticas y como les dije, otras clases, pero esto a mí sí me preocupó mucho, o sea, yo estaba muy preocupada, pero ya después dije, bueno, a veces toma tiempo y sí se pueden poner al corriente. O sea, yo sí lo creo firmemente. Uh-huh. Gracias, gracias por compartirlo. Por aquí hay una pregunta, dice, respecto a la participación de su esposo en el homeschool, ¿varió a lo largo de todos estos años? Es decir, a veces más, a veces menos, ¿o siempre participó muy activamente y de qué manera? Uh-huh. Sí, digamos que al principio no se involucró tanto porque eran cosas sencillas. Su participación al principio, digamos, los primeros 6 años, es que gracias a Dios él iba a comer con nosotros todos los días porque su trabajo estaba muy cerquita. Entonces, su participación era que a la hora de la comida siempre les preguntaba a ver qué vieron hoy, qué hicieron hoy, qué aprendieron, ¿no? Entonces era cuéntenme, platíquenme, y él les preguntaba. Entonces, eso era lo que él hacía a la hora de la comida. Pero conforme fueron creciendo y que yo también necesitaba ayuda porque, o sea, yo, por ejemplo, el inglés no es mi fuerte. Sí lo leo, lo escribo, pero la verdad es de que yo no soy muy buena para escribir en inglés, ni para enseñarlo tampoco, porque yo no lo aprendí así, o sea, yo no aprendí todo lo que mis hijos necesitaban aprender, pero mi esposo sí es muy bueno para el inglés, entonces él empezó a tomar, hacerse cargo de eso, ¿no? O sea, yo le pasé, digamos que lo de inglés a él, y luego, ya cuando llegamos a la preparatoria, pues él me empezó a ayudar con otras clases, ¿verdad? O sea, con estadística, o sea, cosas que a mí a veces ya no me acordaba, y él las tenía frescas porque él las usa en sus clases, bueno, entonces él empezó a dar eso, o cosas que a mí se me olvidaban, como no sé, a lo mejor física, química, ¿verdad? Él me ayudaba, pero principalmente, digamos que su rol fue mucho de estar supervisando, preguntando, y dándoles retroalimentación. Eso a él le gusta mucho. Y con inglés, o sea, siempre con todo lo que era escribir, él era el encargado de revisarles eso. Um, pero sí, yo más bien pienso que entre más los hijos iban creciendo, más fue él involucrándose más. Uh-huh. Justo esa pregunta fue de mi esposo. Gracias. Acá tenemos otra pregunta que va ligada un poquito con el tema del esposo, ¿no? Dice, ¿qué consejo nos das para las mamás que estamos en periodo de prueba por nuestros esposos, que aún no están convencidos del homeschool? ¿Qué hacer? ¿Cómo convencerlos? Dice. Mm, sí, pues miren, yo creo que el pensar, decir, bueno, lo que me funcionó a mí, ¿verdad? Fue el acuerdo que hicimos de decir, bueno, vamos a probar un año. O sea, tener una meta de un año y no sentir, porque, o sea, yo ya estaba lista de decir, no, yo todo, de aquí en adelante, todo homeschool, ¿no? Y mi esposo, ay, no, 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 no. O sea, él
dice, no, ¿cómo? O sea, y bueno, genuinamente no lo culpo, obviamente, porque pues él, o sea, como padre de familia, él quería asegurarse de que lo que yo estaba pensando era realmente lo mejor. Entonces, el decir, vamos a hacer esto por un año y evaluamos, ¿verdad? Entonces, al final del año nos sentamos y dijimos, a ver, vamos a poner en una hoja todo lo bueno, todo lo malo, ¿no? O sea, lo positivo, lo negativo. Entonces, vimos y reconocimos ahí pues muchas cosas que al final vimos que la balanza era positiva. O sea, cuando ya pone uno las cosas así, dices, pues sí, o sea, hay reto, la casa a lo mejor no va a estar como a mí me gusta, voy a estar cansada porque no tengo quien me ayude, a lo mejor los niños no me van a obedecer todo el tiempo, pero por otro lado, vemos que, ¿sabes qué? Podemos frecuentar los sacramentos más, tenemos la flexibilidad de que, o sea, él también los podía ver, porque como les digo, él iba a comer, que tenemos la bendición de hacer cosas más en familia, viajar, o sea, ¿sí me explico? Y ahí fue cuando él empezó a decir, bueno, bueno, vamos a probar otro año. O sea, irse de año en año con la flexibilidad de que si a lo mejor, pues a lo mejor, pues digo, porque puede suceder que a lo mejor la balanza no sea positiva, pues, o sea, yo o sea, también ese fue el acuerdo, de decir, bueno, tú vas a estar abierta a que si vemos que no funciona, pues entonces no funciona, ¿verdad? Y yo, pues, o sea, sí, tuve que decir, pues sí, porque él me estaba dando a mí la oportunidad de probar, pero digo, gracias a Dios que sí fue positiva la experiencia y entonces, bueno, por eso fuimos continuando hasta que ya no lo hicimos, o sea, ya no lo volvimos a hacer porque ya los dos nos sentimos comprometidos, sabimos, ya nos estábamos convencidos. Pero yo creo que eso, bueno, yo sí creo, ¿verdad? Que puede hacerlo más fácil, ¿no? Claro, gracias. A ver, acá tengo otras preguntas. Dice, ¿consideras que la paciencia es una virtud requisito para iniciar el homeschool? Y si se empezó con toda la virtud contrario este camino, ¿cómo sobrellevar como mamá y a la par hacer todo lo que implica la educación en el hogar? Ujú. Bueno, ay, qué pregunta, buenísima pregunta. Mira, yo diría que es deseable tener algo de virtud de paciencia, pero yo no la tenía. O sea, yo empecé sin paciencia, sin paciencia. O sea, no me di cuenta, obviamente yo no pensé en eso. O sea, yo nada más me lancé, ¡pum! Yo quiero hacer eso, pero en la marcha me di cuenta que mi paciencia pues no tenía, ¿verdad? O sea, no me enojaba fácil, me desesperaba fácil, me frustraba muy fácil, ¿verdad? Este, pues sí, o sea, no respondí muchas veces, ¿verdad? De la mejor manera ante mis hijos y fue difícil, ¿verdad? Para mí reconocer que no tenía paciencia, pero viene la buena noticia, ¿verdad? Que Dios te ayuda a crecer en paciencia. Yo creo que para mí fue la oportunidad de practicar la paciencia y no que ya la haya logrado, pero sí quiero darle pues el reconocer que Dios me ayudó a crecer un poquito, porque sí lo noté, o sea, yo misma me di cuenta, ¿verdad? De decir, cuando me empecé a verme en cómo estaba yo reaccionando con mis hijos, y miren, una anécdota que, bueno, que me marcó mucho, fíjense, hace tantos años de eso, y cómo me marcó es que yo decía, ay, todo lo que me esfuerzo para que ponerles un buen ejemplo, ¿verdad? Cosas buenas. Pero basta una sola cosa mala que uno haga y se la aprenden así. O sea, uno tiene que hacer cosas buenas no sé cuántas veces, pero hace uno una cosa mala y así la aprenden. Entonces fue una situación que tuve con uno de mis hijos, ¿no? Que yo le di un mal ejemplo y él lo imitó inmediatamente. Entonces para mí fue como que, ¿qué hice? No es posible. Entonces empecé a tomar más conciencia y a esforzarme y pedirle a Dios la gracia. Entonces cuando iba a misa, o sea, por eso nos conviene ir a misa lo más seguido, porque yo de verdad, iba y así como rogándole a Dios, dame la gracia hoy, de ser paciente hoy, ¿no? De lograr lo que quisiera hoy. O sea, yo le pedía la gracia para ese día. Hoy, Dios mío.
por favor, ayúdame, te vengo a rogar y te ruego y ponía enfrente de él a cada uno de mis hijos, ¿verdad? Ayúdanos, por favor, hoy te necesito. O sea, es que sin la gracia de Dios no se puede. Y cuando descubrí la gracia actual, sí les recomiendo que la busquen. En el Catecismo de Baltimore está escrito lo que es la gracia actual. Es la gracia que Dios nos da en el momento que la pedimos. Es diferente a la gracia santificante. O sea, la gracia santificante es a través de los sacramentos, pero la gracia actual es en el momento que, por ejemplo, si yo estoy así, me estoy enfureciendo porque pasó algo que no me gustó, los hijos están peleando, se están gritando, ¿no? Y entonces ya quieres tú también gritar, pero si te das cuenta en ese momento y cierras los ojos y le dices, Dios mío, ayúdame. Y yo a veces me gusta decir, Dios mío, ven en mi ayuda. Señor, date prisa en socorrerme. Pues en ese momento es rogarle, Dios mío, dame la gracia de mantenerme en calma, dame la gracia de ser un buen ejemplo y de tener paciencia, ¿no? Entonces, Dios nos da esa gracia. La gracia que Dios te da en ese momento se le llama la gracia actual y dura mientras la necesita uno. Yo la he experimentado, te los digo como testimonio. Cuando me acuerdo, cuando le pido a Dios, Dios me ha dado la gracia. El problema está que no siempre lo hago, pero cuando me acuerdo y se la pido, Dios me la da. Entonces, ese es el camino, esta es nuestra escuela. O sea, el ser mamá, educadora en casa, es también para nosotros una escuela, ¿verdad? Porque estamos nosotros aprendiendo a ser el mejor ejemplo que podamos. Y no necesariamente ser perfectas, porque también hay que enseñarles que uno se equivoca, pero que uno pide perdón, que uno se arrepiente, ¿verdad? Entonces, que uno quiere volver a empezar. Y todo eso es también, nos sirve a nosotros, pero también, por decir así, podemos modelarlo a nuestros hijos. Entonces, la respuesta, pues ahora sí que al final es decir, no creo que sea requisito, porque si no, muchos no emprenden, o sea, podríamos empezar, ¿no? Más bien es verlo como la oportunidad de crecer, no solo en esa virtud, en otras, en tantas virtudes, ¿verdad? Sí, qué hermoso lo que compartes, ¿no? Y justamente yo recuerdo que hace unos meses en un testimonio también con una mamá que hacía homeschool, ella decía, hay veces en las que tengo que ir y ponerme de rodillas porque ya no puedo más y a veces mis hijos me tienen que ver, ¿no? Hacerlo y que estoy de rodillas pidiéndole a Dios, ¿no? Que me dé esa fuerza y eso que no puedo, ¿no? Que no tengo en ese momento, ¿no? Y es algo bonito porque nuestros hijos también aprenden, como tú dices, mucho de eso, ¿no? De ese ejemplo, ¿no? Y también me hizo recordar, justo conversaba con unas mamás hace unos meses que fuimos a visitar a una de ellas, cuando le decíamos, ¿cómo es que harán los que hacen homeschool que no son católicos? No entiendo cómo lo hacen sin Dios, la verdad es que no, no lo entiendo, ¿no? Porque para mí sería imposible, ¿no? Hacer todo esto y todo lo que hacemos sin Él. Ahí por aquí tenemos otra preguntita también que habla un poco de la paciencia. Dice, ¿habría algún día que te despertabas de mal genio por mala noche o por algo en particular? ¿Cómo hacías ese día? ¿Tenías un plan B o quizá optabas por no hacer nada de homeschool o continuabas con la rutina del día? Y yo creo que para mí lo más difícil fue cuando tuve mi cuarto hijo, y porque pobrecito mi chiquito, por alguna razón se despertaba todas las noches. O sea, yo creo que por lo menos 3 años, los primeros 3 años, él se despertaba todas las noches, a veces No, una, dos, tres veces, ¿no? Entonces sí, me costaba mucho trabajo levantarme, mucho. Entonces ahí lo que hacía yo fue que a veces, bueno, pues claro, me tenía que levantar porque pues tenían hambre, ¿verdad? Tenía que darles de comer, desayunar, pero si de plano no estaba, yo tenía días que no tenía yo, o sea, la mente lista para hacer nada de la escuela, invertía el horario. O sea, en lugar de que fuera en la mañana la escuela y la tarde, por decir, juego y eso, lo invertía. En la mañana les decía a los niños grandes, ¿saben qué? Ahorita es hora de jugar, es hora de, o sea, divertirse tantito entre ustedes, jugar entre ustedes. Me voy a tratar de dormir, a lo mejor con mi hijo, o sea, ¿verdad? O simplemente descansar tantito escuchándolos, pero entonces ya para yo tratar de recuperarme y entonces teníamos la escuela en la tarde.
pero sí, llegué a tener, o sea, a cambiar el horario, por supuesto, o sea, decir, no, hoy de plano no, nada más voy a hacer esto, o sea, me buscaba hacer lo más que yo consideraba más importante. Y yo creo que, pues a veces uno tiene que hacer eso, ¿no? Porque definitivamente, digo, o sea, mis hijos, como les digo, el más grande tenía 8 años, o sea, ya de ahí para abajo y el bebito, ¿no? Entonces, aparte de esa edad, pues no se necesita tanto, este, sí, tienen digo, yo las animo, ¿verdad? A que no sean muy estrictas con ustedes mismas, sino más bien hay que adaptarse, o sea, en ese momento que era lo más importante, pues obviamente atender a los niños, tener al bebé, ¿verdad? Que también pudiera tener una rutina, dormir, comer bien, lo mejor posible y sobre todo uno estar en paz, ¿no? O sea, miren, mi esposo me animó mucho, algo que ahorita les quería decir antes de que se me vuelva a olvidar es, mi esposo me decía, amor, esto no es eterno. Cuando, en los momentos, sobre todo cuando estaban chiquitos y que yo no tenía quien me ayudara, y yo sentía, ay, es que no sé si voy a poder hacer esto por el resto de mi vida. Y mi esposo me decía, amor, es que esto no es eterno, no es eterno, esto va a pasar, esto va a pasar. Y miren, como que yo sí lo sabía, pero me ayudó mucho escuchar eso. Y sí tiene toda la razón. O sea, hay veces que uno piensa que lo que estás viviendo así va a ser por el resto de tu vida, pero no. Y se pasa de volada. O sea, cuando él me decía, cuando termines de educar, yo decía, uff, falta mucho. Y ya se acabó. Yo digo, no puede ser. Ya se me fue, ya se me acabó la oportunidad. Pero, sí, pues se me hacen muy buenas preguntas, ¿eh? Excelentes preguntas. Entonces, pues yo nada más las animo, ¿no? A que sí sean flexibles, que le den prioridad a lo que su familia, su cuerpo necesite. eh, y sobre todo si están chiquitos, no se preocupen demasiado. Y a ver, tengo por aquí muchas, pero vamos a tratar de unir varias. Por acá dice, ¿en qué temas o estudios debería formarse una mamá cuando está en este camino de homeschool? Y también por ahí preguntan si tenías tú tiempo de oración personal a solas, otra con tu esposo, o todo lo hacían en familia, ¿no? Oraciones en familia, cómo trabajaban también eso. Ujú. Yo creo que tuve un poquito de todo. O sea, como que es que depende, ¿no? Como que depende la etapa en la que estés. Por ejemplo, fíjense, cuando tenía yo mis hijos de bebitos, era cuando más leía. O sea, me encantaría yo mi pila de libros, porque como tenía yo que darles pecho, ¿verdad? No, pues yo fascinada leyendo, ¿no? O también podía yo hacer mi oración ahí, o simplemente, o sea, meditar en algo, o rezar, o sea, algo del rosario. O sea, fue algo así. Pero hubo momentos, por ejemplo, en el que, sí necesité yo pedirle a mi esposo, ¿sabes qué? Necesito ir a misa sola. O sea, porque queríamos ir a misa y pues, o sea, yo no ponía atención porque, oye, no hablen, pórtense bien, que no sé qué, ¿no? Y entonces yo nada más prácticamente iba a recibir a nuestro Señor, pero ya no, mi mente no estaba en la misa. Entonces hubo un tiempo en que le decía a mi esposo, ¿sabes qué? Necesito ir a misa yo sola. Y entonces nos turnábamos. A veces iba él, a veces iba yo, pero porque yo le decía, es que realmente necesito ir sola, necesito estar. Pero también hubo momentos en los que ya mis hijos estaban un poquito más grandes que teníamos la oración juntos, sí, juntos. Y entonces ahí también tuve que hacer la paz yo conmigo misma, porque yo me sentía también culpable, que decía, ay, Dios mío, no tengo tiempo para ti, ¿verdad? Pero, ¿saben qué? Dios me habló muchas veces a través de mis hijos, o sea, a través de sus reflexiones, de lo que ellos mismos escuchaban de Dios. Yo decía, ay, Señor, qué bueno eres, ¿no? Entonces eso a mí me ayudó como a confirmar que eso era lo que yo tenía que estar haciendo. O sea, estar cultivando ese hábito de hacer oración en familia, leyendo la Biblia, el Evangelio del día, por ejemplo, ¿no? O leer el Santo del día y estar frente a nuestro altar como familia. Y entonces, por otro tiempo también lo hicimos así. Entonces, como que un poquito de todo. Por ejemplo, el rosario hubo un tiempo también que mi esposo y yo lo rezábamos juntos. Digo, ya cuando los hijos empezaron a ser adolescentes, todos pasaron por ahí que decían ya no, que no querían rezar, que por qué teníamos que rezar el rosario todos los días. Y yo decía,
oye, pero toda la vida lo hemos hecho, o sea, ¿cómo que, por qué tenemos que rezar? O sea, ya cuando uno entra en la etapa con los adolescentes, también es otra cosa, ¿no? Y ahí pues mi esposo dijo, bueno, ok, o sea, porque bueno, escuchamos un consejo de un sacerdote que lo consideramos sabio y él nos dijo, bueno, ya después de los 12 más o menos, pues ya no forcen a sus hijos porque, o sea, invítenlos, ¿verdad? Invítenlos a rezar, denles su tiempo, porque si no puede ser contraproducente. O sea, en la adolescencia, el forzarlos a muchas cosas, o sea, como que hay que saber qué. O sea, el rosario no es un dogma de que se tiene que rezar todos los días, ¿verdad? Entonces, por eso uno puede ser flexible. Este, con la misa es diferente, pero a lo que voy es, o sea, con el rosario, ciertas devociones, Miguel y yo empezamos a ser muy flexibles. Entonces les empezamos a decir, ok, vamos a hacer esto, o la Divina Misericordia, o lo que sea, y están invitados, ¿no? Y entonces hubo momentos en que Miguel y yo rezábamos solos, o sea, ni uno quería rezar con nosotros, pero nos estaban escuchando. Y Miguel me decía, es que aquí vamos a estar para cuando ellos regresen, nos encuentren rezando. O sea, uno tiene que perseverar. Y así es, o sea, yo creo que en diferentes etapas de la vida va a ser diferente. Y yo creo que hay que ser flexible, porque Dios te habla de alguna manera, ¿no? O sea, lo que importa es que tú ofrezcas tu día, que todo lo hagas, obviamente, por amor a Él y le pidas la gracia. O sea, uno puede estar, yo por ejemplo he tenido tiempos de oración haciendo la comida, a veces estando en la cocina, ¿verdad? Yo estoy, claro, haciendo la comida, pero yo estoy orando, pensando, meditando o escuchando a lo mejor algún sermón, ¿no? Entonces uno se las va ingeniando. Ujú. Bien, gracias. Bueno, por acá también preguntan sobre tiempo con el esposo, ¿no? ¿Cómo lo organizabas y si tenían un tiempo para los dos solos? Sí, sí, Miguel y yo teníamos, desde que nos casamos, hicimos el propósito de salir una vez a la semana, como en una cita, ¿verdad? Una vez a la semana, que pues también hubo momentos que no lo pudimos hacer, pero digamos que el 80% del tiempo lo hemos buscado hacer. O sea, tener ese tiempo una vez a la semana de él y yo nada más. Que normalmente pues era ya sea salir a tomar un café o ir a cenar o ir al cine o ir así, pero, o sea, sí, para tener tiempo de platicar, ¿verdad? O sea, es que dependiendo. A veces teníamos momentos en donde decíamos, ok, vamos a revisar la agenda, vamos a revisar los pendientes, a ver qué cosa tenemos, o sea, con algún hijo, ¿no? O simplemente nosotros, o luego me preguntaba, bueno, ¿cómo estás tú, tu vida de oración, tu vida personal, cómo te sientes? Entonces, como que dependía la necesidad que tuviéramos, pero sí, definitivamente. Digo, también buscábamos un retiro de matrimonios una vez al año. Yo buscaba un retiro para mujeres, para mí sola, y él un retiro de hombres para él solo. O sea, era más o menos lo que buscábamos hacer. Ujú. Y es importante, ¿no? Porque luego, pues, se pierden ciertas cosas, ¿no? Y yo creo que debemos de recordar siempre que es nuestros esposos y luego están nuestros hijos, ¿no? No debemos de descuidarlo. Bueno, tenemos acá más preguntas por el chat. A ver, vamos a tratar de leer algunas. ¿Cómo pudiste definir qué material de estudio es mejor para los hijos en el método clásico? Bueno, creo que eso ya nos va a enseñar en su presentación, Sí, 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 Yorané. rapidito, sí. Eh, bueno, por acá sí creo que esa pregunta la podemos dejar. Acá por ahí hay otra. Dice, este año inicié homeschool con mi niña de 8 años. Es la última de 5 hijos. Las edades de sus hermanos son 15, 13, 11 y 9. Me hubiese gustado haber conocido el homeschool años atrás. Sin embargo, me pregunto si puedo aplicar este método a todos mis hijos. Normalmente, este método lo aplican a los hijos desde pequeñitos. Sin embargo, veo más beneficios que quisiera que todos lo prueben. ¿Qué le podrías decir a esta mamá? Que ya tiene sus hijos en el colegio, ¿no? Ujú, ujú, ujú. Yo creo que ahí hay que rezar mucho, platicar con el esposo y ver, yo creo que ahí como los niños ya están más grandes, o sea, bueno, la de 8 pues sí lo vería más fácil, ¿no? Pero cuando ya están más grandes, ellos necesitan estar dispuestos. Mm. O sea, tendrían, bueno, eso estoy pensando, ¿qué haría yo? Bueno, yo creo que primero tendría yo que informarme bien,
Bueno, que eso fue lo que hice, de hecho fue lo que me pidió Miguel, ¿no? Cuando empecé con todo esto me dijo, a ver, pero yo quiero que tú me digas exactamente cómo funciona eso. Entonces yo me puse a leer muchísimo. Un año estuve yo, claro, o sea, porque no sabía nada. Entonces un año me puse yo a leer muchos libros, me fui a la biblioteca, empecé a ver aquí, allá en internet, no sé qué, no sé qué. O sea, para realmente como poder entender bien, ¿no? Y luego se lo pude explicar a Miguel, le pude dar la evidencia. Entonces, habría que hacer algo, bueno, creo yo, ¿verdad? Que se pudiera hacer algo parecido con los hijos, o sea, leer lo suficiente, entenderlo de manera que se les pudiera explicar, decir, miren, está esta opción que tiene muchas ventajas. Entonces, resaltar las ventajas y ver si están dispuestos a probar, ¿verdad? Pero también a lo mejor con esa cuestión de decir, bueno, si no funciona, bueno, se regresan a la escuela, ¿verdad? Pero pedirles su disposición y que estén dispuestos, o sea, su cooperación, porque ya con chicos más grandes sí se necesita que estén participando, porque si no, entonces va a ser, o sea, difícil, va a ser como arrastrarlos en lugar de caminar juntos, ¿no? Entonces, y sobre todo, pues el esposo también estar de acuerdo. Una ventaja que yo le vería es que como ya están más grandes, tienen ideas que puedan compartir y entonces si van por ejemplo, a unirse a algún grupo, decir, bueno, que vamos a estudiar este periodo de la historia, a ver, ¿qué pudiéramos hacer? ¿Verdad? Vamos a ver, vamos a pensar. Entonces ya sería algo más participativo, más que uno definirlo todo, porque cuando están chiquitos, pues uno lo define todo por ellos, ¿verdad? Porque ellos no saben. Digo, eso pudiera ser una ventaja. Pero sí es definitivamente o sea, los hijos tendrían que entender de qué se trata y decir, ok, sí, si quiero, si estoy dispuesto o dispuesta a probar. Y es importante, ¿no? Creo que como tú dices, igual siempre buscar la disposición de nuestros hijos. Por acá, bueno, hay otra pregunta sobre el método clásico, la currícula, eso ya lo vamos a ver en la invitación que nos ha hecho Shonane, ahorita también la vamos a compartir. Por aquí también preguntan sobre actividades extracurriculares, ¿no? ¿Cómo te organizabas? ¿Llevaban talleres, todos al mismo taller? ¿Cuántos talleres por niño? ¿No? ¿Es algo que tú crees que es obligatorio, que se debe de hacer o crees que no? Y bueno, a nosotros nos gustó, bueno, aquí ya depende mucho pues de cada familia, ¿no? O sea, las prioridades de cada familia. A nosotros nos gustó mucho la idea desde un principio de involucrar, además, bueno, de las clases que tomaban, que aprendieran un instrumento musical o que aprendieran algo de arte y que aprendieran pues algo de deporte, ¿verdad? Entonces, serían nuestras prioridades, pero, por ejemplo, nosotros escogimos no involucrarnos en nada de fútbol o de básquetbol, porque en donde estamos eran equipos competitivos. Entonces, estar en un equipo competitivo involucra mucho compromiso, o sea, a veces de prácticas diarias y luego el fin de semana había que viajar, ¿no? Y entonces nosotros dijimos, no, nosotros no queremos hacer eso, o sea, no queremos estar al servicio del deporte, sino queremos que el deporte esté a nuestro servicio. Entonces escogimos, por ejemplo, bueno, sí tuve un hijo que estuvo en natación y es muy bueno para nadar. De hecho, le dijeron, oye, ¿por qué no te metes al equipo representativo, ¿verdad? De ahí donde estábamos. Y yo dije, bueno, pues, o sea, no, me dijeron que no tenía que estar en todas las competencias. Y yo dije, bueno, pues está bien. O sea, y que tampoco tenía que ir a todas las prácticas. Entonces dije, bueno, pues que vaya 2 veces a la semana y si hay alguna competencia aquí, sí, pero no vamos a viajar. Y así le hicimos. O sea, él estuvo 2 años así pero, o sea, ya al final él dijo, no, mamá, mejor ya no, porque me siento mal de que realmente no estoy tan metido o sea, en el equipo, me explico, o sea, él lo hacía por ejercicio, por deporte, porque era bueno, pero dije, bueno, ok, pero les digo, o sea, no quiere decir que así tiene que ser, eso fue lo que nosotros escogimos. Entonces, sí escogimos ejercicios, estuvieron también en clases de karate, por ejemplo, y a veces íbamos, o sea, competencias una vez al año, pero moderado, o sea, no de que estuviéramos en contra, sino no queríamos que fuera algo que nos demandara a nosotros un compromiso
más allá de lo que nosotros queríamos, ¿no? O por ejemplo, de la música, sí, todos mis hijos tomaron en algún momento clases de piano, ¿verdad? Otros hicieron violín o el violonchelo, la guitarra o cantar. De hecho, una hija de mis hijas, por ejemplo, ella empezó con el piano, estuvo un tiempo, pero dijo, no, no me gusta el piano. Entonces dijimos, bueno, ok, no quieres seguir con el piano, pero entonces, ¿qué? Tienes que escoger otra cosa. O sea, ahí sí no fue de que, ok, pues nada, no, otra cosa. Y entonces ella decidió que le gustaba el arte. Entonces ella le empezamos a pagar clases de arte y se fue por el arte. Luego otro de mis hijos también dijo, no, pues tampoco no me gusta el piano, tampoco no me gusta el violín. Entonces, ¿qué quieres? Bueno, canto. Ah, ok, entonces, bueno, clases de voz, ¿verdad? Pero esos son las clases, digamos, extras que nosotros les dimos y fuera de eso, escogimos, como les decía, muchas excursiones, o sea, oportunidades de ir a un museo o a un parque o a, si me explico, a algún lugar histórico. Eso sí lo hicimos mucho y bueno, yo sí creo que vale la pena, ¿verdad? Porque no es nada más lo que se lee en el libro, sino que van y visitan, ¿verdad? Pues lugares históricos. Sí, creo que como tú dices, esos dos puntos son importantes, ¿no? El tema del arte, la música y el deporte, es algo que no se debe descuidar. Eh, bueno, vamos a escoger una última pregunta, porque por acá tengo varias ya para poder contarles lo del curso. Bueno, acá dice, tengo una niña de 4 años y está en el jardín. La pienso retirar a finales de este año. La verdad dice que no quiere escuela en casa. En este caso, ¿qué podría hacer? ¿Cómo llevarla a volver a estudiar en casa? Es la pregunta que están haciendo. Mm. ¿Es la única hijita? Parece que sí. No han puesto nada, pero a ver, es Viviana, no, no es de nuestra comunidad, pero parece que sí es su única hija. ¿Y hay algún grupo de apoyo al que tengan acceso? Ah, tiene aparte, dice, un bebé de 19 meses. Viviana, ¿eres de dónde? Creo que es de Colombia. Pero Mm. claro, eso de la comunidad sería Colombia, sí. Es muy importante, ¿no? Que ya Sí, desde ahora vaya conociendo. sí, es que realmente es muy importante los grupos de apoyo porque, o sea, claro, tú vas a estar de tiempo completo con tu hija, ¿verdad? Y puedes hacer muchas cosas con ella, pero ayuda muchísimo el estar conviviendo con otras familias que viven lo mismo y que vayan creando esas relaciones de amistad. Entonces, yo sí te recomendaría que busques un grupo de apoyo. Por lo menos, mira, yo empecé con un grupo con dos familias más, éramos tres familias. Yo tenía 4 hijos, otra familia 4 hijos y otra familia tenía dos. Entonces no eran tantos niños, pero sí fue una gran bendición porque, o sea, mis hijos, o sea, les encantaba cuando una vez a la semana que nos reuníamos, todo el día, o sea, todo el día lo pasábamos juntos, comíamos juntos y todo, y olvídense, o sea, ese día estaban ellos felices, ¿no? Entonces yo creo que sí les ayuda como a llenarles esa necesidad que tienen, pues, me explico, de jugar y convivir con otros niños, bajo nuestra supervisión, pero sí súper importante. De otra manera, digo, no creo que sea imposible, pero creo que pudiera costar más trabajo, ¿sí? Porque al ser hija única, bueno, con el bebito que todavía, pues, él no puede participar, tendrías tú que ser su amiga, tendrías tú, o sea, jugar con ella, me explico, además de ser su maestra, de ser su mamá, o sea, tú tendrías que, aparte, llenarle esa necesidad. Y ahí, pues, o sea, no se puede hacer de todo eso, ¿no? A veces sí, a veces no. Entonces, siento que sería más difícil. Sí, porque yo creo que también es lo más probable es que sea por lo social, ¿no? Que ella no quiera, que no quiera pues dejar a sus amiguitas, ¿no? Entonces, sí, yo también recomendaría lo mismo, ¿no? Que desde ahora quizá te contactes con la comunidad que haya más cercana y ya comience a compartir, ¿no? Así todavía sigue en el colegio, que vaya conociendo a los niños que se ocupen en casa, entonces por ahí se va formando bonitos esos lazos de amistad y compañerismo también. Sí. Bueno, muy bien. Vamos a dejar las demás preguntas para para la siguiente reunión, porque de todas maneras sí, realmente estamos muy bendecidos, muy agradecidos contigo, Shonané, pero también les tenemos una noticia
que por ahí ya les fui compartiendo al grupo de la Comunidad Católica de Perú. Y después este curso que va a iniciar Shonané, la verdad es que es una, como le decía hace unos días, no es una bendición poder aprender, ¿no? Les voy a compartir pantalla, Shonané, a ver si tú nos puedes explicar un poquito y puedes invitarlos a todos a aquí está. Ay, sí, pues miren, ahí está el código que pueden ustedes escanear para anotarse si quieren saber más. Pero básicamente es algo que he tenido en mi corazón, bueno, desde hace mucho, porque cuando descubrí el método clásico, lo empecé a usar y yo dije, es que esto es una bendición, lo quería yo compartir, pero bueno, no era el momento. Y bueno, ahora que ya tengo más tiempo y todo, y que lo tengo fresco, sobre todo eso, ¿no? No quiero olvidar lo que he aprendido, quiero escribir mucho al respecto. Y entonces, bueno, dije, bueno, quiero invitar a quien quiera unirse a mí para ir creando juntas un currículum, ¿verdad? O sea, una alternativa, porque bueno, yo sé que hay otras cosas ahí, y está bien, o sea, entre más haya, mejor, ¿no? Entonces, tener una alternativa para que podamos hacer algo juntas y donde, bueno, yo me comprometo pues también a compartir lo que yo he aprendido. Digo, no quiero decir que soy experta, ¿verdad? Simplemente comparto mi experiencia y que juntas podamos hacer esto. Entonces, es un acompañamiento de todo el año escolar que viene, donde vamos a ir siguiendo muchos de los pasos que yo seguí de planear. O sea, de hecho, oficialmente la invitación está para empezar el año académico en septiembre, pero empezaríamos en agosto con la planeación. Pues agosto sería planeación, poner orden, ¿verdad? Todo lo que habíamos visto, hablamos al principio, y luego ya hacerles la propuesta de cómo funcionaría esto. Ahora, no sé cuántas personas se vayan a interesar, pero vamos a suponer que sean 10 familias, ¿no? Las que digan, bueno, sí nos queremos comprometer, porque realmente eso es lo único que pido, que si les gusta lo suficiente y en oración ustedes como pareja, papá y mamá, disciernen que si quieren unirse a esto, sí requiere, o sea, se requiere un compromiso total por ese periodo de tiempo. O sea, no puede funcionar de otra manera porque todos vamos a poner todos nuestros talentos, ¿verdad? Nuestro tiempo, y si alguien falla, pues se va a caer. Entonces, necesitamos eso, o sea, compromiso, pero para que puedan ustedes comprometerse, bueno, yo voy a hacer lo posible en tratar de explicar bien de qué se trata y poder decir, bueno, si son 10 familias, no quiere decir que todas van a trabajar o diseñar todo el tiempo, sino que nos vamos a dividir. ¿Sí? O sea, a lo mejor 2 mamás, o sea, a lo mejor 5 mamás en el otoño y 5 mamás en la primavera, para turnarnos y yo poder así trabajar más cerquita con las familias involucradas y, y enseñarles cómo, o sea, cómo podemos desarrollar este material juntas y hacerlo muy alcanzable, porque créanme, o sea, parte de lo que yo quiero proponer es lo que a mí me hubiera gustado. O sea, yo pensando en lo que o sea, lo que a mí me hubiera ayudado cuando yo tenía en los momentos más difíciles, sobre todo cuando empecé, cuando no sabía lo que tenía que hacer, cuando no tenía quien me ayudara, cuando mis hijos estaban chiquitos. Entonces, todo va a estar diseñado para hacerlo totalmente alcanzable. O sea, van a ver, ya van a ver, o sea, van a decir, ¿cómo que se puede hacer eso, no? Pero, sí, y yo creo que, la paz, la alegría, el gozo, ¿verdad? Eso es el fruto de lo que yo espero que o sea, podamos todas experimentar para realmente decir qué bello es educar en casa, ¿no? Gracias, Señor, por esta bendición. O sea, no debe ser una carga, no debe ser un estrés, no debe ser algo difícil al grado de que nos quite la paz, sino puede ser difícil, pero con gozo, ¿sí? O sea, como un gozo, es como, ¿cómo se dice? Eh, bueno, no sé si me explico, es que no me faltan las palabras, pero, o sea, puede ser algo difícil, pero ustedes saben, cuando es la vocación de uno, no le importa a uno, ¿no? O sea, está uno dispuesto a darlo todo por su familia. Y esta es la clave con esto que yo quiero hacer, es todo lo vamos a hacer para nuestra familia y lo vamos a compartir con los demás. Entonces, cuando le toque a cada familia el turno de diseñar el material del siguiente mes, por ejemplo, es
voy a hacer lo mejor que yo pueda para mi familia, pensando en mi familia. Y entonces lo voy a hacer con todo mi amor, con todo mi esfuerzo y luego lo voy a compartir. Entonces, esa es la visión que yo tengo, eso es lo que yo aprendí, lo que me funcionó. Entonces, por eso lo quiero compartir con mucho gusto. Sí, 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 así que ya les voy a ir compartiendo también por ahí a los que se han agregado la ficha de inscripción para que puedan anotarse. Igual vayan apuntándolo en su agenda, ¿no? Y realmente esta reunión de hoy día, como te explicaba un poquito, Shonané, es fruto de oración, ¿no? Realmente Dios hizo que pueda contactarme contigo, estuve yo escribiéndote al correo. Y de verdad es que, ¿no? Luego me facilitaron tu número por unas amigas y yo les decía a las chicas del grupo porque ya me habían dicho las mamás de la comunidad de homeschool de acá de Perú me habían dicho, Ana, tienes que invitar a Shonané, por favor. Y le digo, pero es que es difícil porque ella no tiene redes. Que también yo por ahí ya le he dicho que tiene que, al menos unita, al menos unita. Sí, Entonces, pero sí, así fue, ¿no? Y como ese día conversando y hasta a mí, la verdad es que de la emoción, se me cayeron hasta las lágrimas, como te dije, de haber podido conversar contigo, porque la verdad es que tú has marcado mucho en nuestras vidas, ¿no? En mí, en mi esposo, en este camino de estos años, haciendo homeschool. Realmente es una bendición poder el día de hoy haber podido conversar en esta noche, haber podido compartir también para todas las mamás, ¿no? Como tú decías, esto siempre es todo para la gloria de Dios, ¿no? Esto es importante que lo difundamos también, ¿no? Que sepan las demás personas, las familias, que se puede educar en casa a los hijos, ¿no? Y que no es algo de otro mundo, ¿no? O sea, que no perdamos esa meta, ¿no? Que no nos desviemos, a veces la presión de las cosas, como por ahí decían, a veces queremos no hacer las cosas de manera muy cuadriculada y como tú misma nos compartías, ¿no? Querer terminar los libros, querer hacer las cosas, ¿no? Pero luego nos damos cuenta de que finalmente nuestra mirada siempre tiene que estar hacia arriba, ¿no? Hacia el cielo. Los pies en la tierra, mirada al cielo, ¿no? Y mientras que nuestros hijos estén aprendiendo a amar más a Dios cada día, amarse entre ellos, amar a sus padres, creo que con eso ya nos podemos sentir, pues, ¿no? Realmente que hemos cumplido, ¿no? Con nuestro deber y nuestra vocación de padres, ¿no? Lo demás, lo académico, como tú dices, lo aprenden rápido. A veces uno cree que no lo van a aprender, se va a dar, ¿no? ¿Cómo le voy a enseñar a leer? Dicen algunos. Va a aprender, o sea, va a aprender. Así también nos ha pasado a nosotros aquí en casa, ¿no? Y podemos dar fe de eso. Bueno, Shonané, muchísimas gracias. Vamos a tomarnos una foto, por favor, del recuerdo. Por ahí ya te invitaremos en otro momento para que nos compartas un poquito más sobre los calendarios litúrgicos, por favor, en familia y tantas cosas que hemos aprendido. Y justo yo les mostraba una foto muy bonita que tú compartiste en el taller, que era una foto que estaban todos sentados en la mesa con tus hijos, ¿no? En la última fiesta de Pascua, celebrando, ¿no? Y qué hermoso ver a tus hijos ya todos grandes reunidos con ustedes ahí compartiendo, ¿no? Qué bonito es eso, ¿no? Ver que nuestros hijos realmente continúan en la fe. Bueno, por ahí una última pregunta, dice, ¿el libro de liturgia sigue en venta? Dice, creo que ya no está disponible, ¿no? En la... es que fíjense que, ay, ay, les pido su oración porque, como lo publicamos nosotros, o sea, no es sencillo, eso de publicar no es sencillo. Entonces mandamos a hacer creo que 100 libros. Y bueno, ya, pues ya se acabaron, no hemos vuelto a hacer más porque nos sale muy caro, o sea, nos sale caro y por lo tanto lo tenemos que vender caro. Entonces, ahí estamos esperando, pues no sé, a ver si Dios nos ayuda a mandar a imprimir más, porque, pero se tienen que imprimir como 500, ¿verdad? Más o menos mínimo para poder bajar el costo del libro. Entonces, Y en pues lo formato tenemos. digital, pregunta para los de Perú, en formato digital están Sí, preguntando. sí, sí pudiéramos manejar el formato digital, ajá, sí, claro, y ahí pues sería más barato de hecho, porque, pues, o sea, ustedes lo tendrían que imprimir, ¿verdad? Entonces, sí, yo creo que lo que podemos hacer es, Ana, si quieres, mándame o dime quiénes desean, o más mejor dicho, yo te digo a ti, nada más que me ponga de acuerdo con Miguel, este, cómo le hacemos, ¿verdad? Para algo así, o sea, ustedes, yo creo que sería a través de PayPal, a Ok, través de PayPal y entonces ya les digo cuál sería el costo del libro en PayPal si les interesa y entonces yo se los mandaría por correo electrónico. ya, genial, genial, sí, gracias, porque creo que nos ayudaría mucho. Por aquí ya la mayoría hemos empezado con nuestros altares, algunos ya desde hace unos años, ¿no? Y realmente pues los frutos son
increíbles, emoción! increíbles. Así Sí, que qué ya te vamos a emoción. mandar también las fotos para que las veas. Ay, sí, Muy sí. bien, entonces vamos a tomarnos una fotito. O no, primero creo que hacemos una oración dando gracias. Y ya de ahí nos tomamos la foto. ¿Ya? Entonces vamos a rezar. Te damos gracias, Señor, por esta noche, por todos los conocimientos, por todos los afectos e inspiraciones que nos has comunicado a través de Shonané en esta reunión. Te pedimos que nos ayudes a ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por nosotros. Amén. En el Amén. nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ahora sí, a ver, por favor, los que puedan prender sus cámaras para tomarnos una foto. Listos, sonrían ahí. Y un segundo, ya porque lo tengo que compartir acá. Listo. A ver, espérense un ratito porque tenemos, ya, ya está. Una más, una más. Listos, 3, 2, 1. Ok, listo, muy bien. Bueno, gracias a todos por haberse conectado. Vamos a tener por ahí la grabación por si alguien luego la quiere. Todos estamos realmente agradecidos, Shonané. De verdad que vamos a estar ahí de todas maneras en esta sesión que vas a dar para contarnos un poquito sobre cómo armar el currículo y poder trabajar juntos, la verdad, en esto. Muchísimas gracias nuevamente, que Dios te bendiga a ti, a tu esposo, a todos tus hijos. La verdad es que muchísimas gracias. Gracias por todo lo Ay, que nos no. das y lo que nos has dado también. No, con mucho cariño, para gloria de Dios y gracias a ustedes por la oportunidad. Espero que, bueno, pues este granito de arena sirva de algo. Gracias, muchas gracias, Janone. Un fuerte abrazo. Esperamos también pronto conocerte, quizá por acá por Perú. Ya Gracias, nos ahí les estamos envío unos viendo. mensajitos. Gracias, Stephanie. Y sí, claro, son los últimos que estoy viendo. Ujú. Ah, ¿cómo se reúnen desde Colombia?